Dragón Génesis. Puedo crear dragones. 535, 545. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 535. ¿Deberíamos realmente dejar que esto suceda? Mientras los colmillos de piedra se instalaban en el alojamiento que les había sido asignado, Kael se dirigía a la cocina de los ancianos. Han pasado 2 días desde que estuviste allí. Solo Lavinia les está llevando comida. Imperia, que sabía que estaban solos, finalmente salió del santuario y se acomodó en su bolsillo. Encontró este lugar mucho más cómodo que el santuario. He estado ocupado. Deberías saberlo. Kael respondió y Imperia asintió levemente. Kael apenas había entrenado en los últimos días, y mucho menos había traído comida para la gente. Sinceramente, se alegró de habérselo dejado a Lavinia. Ella era mucho más responsable que él. Justo cuando Kael le agradecía al mago en su mente, el aire a su alrededor cambió y él, ¿has vuelto? Él sonrió. Justo en ese momento, el aire a su alrededor tembló y algo se materializó en él, saltando directamente a los brazos de Kael. Padre. Cirri se acurrucó rápidamente, frotando su cabeza contra su pecho. Kael también le acarició la cabeza con delicadeza y luego, ¿lo limpiaste todo? Preguntó. Cirri asintió. Habían pasado semanas desde que empezó a nevar en Eixi, aunque no era continuo como cuando la temporada está en su apogeo. Actualmente, todo Eixi estaba cubierto por una capa blanca de al menos 2 pies de profundidad. Con una nieve tan densa, hasta el más mínimo movimiento era detectable. ¿Y qué decir de 1000 miembros de una tribu que se desplazan de un lugar a otro? La nieve lo delataría. Incluso si Kael y los colmillos de piedra evitaban a los exploradores, las huellas que dejaran en la nieve lo harían evidente. A menos que, alguien haya borrado esas huellas, y eso es lo que Cirri ha estado haciendo hasta ahora. El dragón del cielo, mientras seguía a la tribu, también tenía otra tarea. Debía mover los vientos a sus espaldas de tal manera que las huellas dejadas por la tribu fueran borradas. Por supuesto, este no era el método más efectivo. De hecho, era bastante fácil de deducir, considerando que Cirri básicamente convertiría todo el camino en un campo limpio que nadie jamás había pisado. Tal pulcritud por sí sola llamaría la atención, y si los exploradores eran metódicos, aunque les llevaría más tiempo que si Cirri no hubiera actuado, acabarían descubriendo la verdad. Pero incluso así, el tiempo que Cirri ganó con sus acciones fue una gran ventaja. Después de todo, el dragón celestial primordial no se lo puso fácil a los exploradores. Si bien limpió la zona, dejó algunos lugares sin tocar, creando pistas falsas que no los llevarían a ninguna parte. Bien hecho. Kael la elogió mientras seguía acariciando la cabeza de Cirri. Al oír esas palabras, la cabeza de Imperia asomó por su bolsillo y la pequeña hormiga comenzó a mirar a su padre con expectación. Al verla, Kael soltó una carcajada. Era raro ver a su hija comportarse así, por lo que le resultaba muy agradable. Sí, tú también fuiste de gran ayuda, Ria. Siempre lo eres. Él elogió abiertamente. Obviamente, la única razón por la que él y los colmillos de piedra lograron viajar desde la tierra de los colmillos de piedra hasta el muro sin que ningún explorador los viera fue porque esta pequeña criatura lo guiaba constantemente desde su santuario. Anoche, Kael ya había esparcido más de 20.000 hormigas por todo el camino, cubriendo toda la zona de tal manera que cualquier movimiento en un radio de 5 kilómetros del camino sería detectado al instante. Kael, incluso antes de comenzar a moverse, tenía información sobre todos los exploradores de la zona. Cómo se desplazaban, sus rutas de reconocimiento, sus descansos y la hora de sus informes. Ya lo sabía todo, e Imperia había organizado toda la operación de tal manera que prácticamente ningún explorador los encontraría. En cuanto a aquellos que se podían y no se podían evitar, no te has olvidado de mí, ¿verdad, padre? Mientras Kael hablaba con sus bonds, el aire a su alrededor volvió a temblar y se abrió otro portal. Esta vez era mucho más grande que aquel del que había salido Imperia, y de allí surgió otra pequeña criatura blanca que aterrizó con gracia sobre el hombro de Kael. ¿Cómo podría? Kael respondió con una sonrisa, apoyando la cabeza contra el zorro. Gracias por ayudarme hoy, Vita. Sí, por último, pero no menos importante. Vitaria. Vitaria se encargaba de los exploradores que, por diversas razones, eran inevitables. La zorra solo se mostraba cuando quería, así que, aunque la tribu se movía justo delante de ellos, los exploradores permanecían inmóviles.
Para ellos, de principio a fin, todo fue completamente normal. Toda la operación fue bastante similar a cómo Kael y Lavinia escaparon de la ciudad cuando se conocieron. El placer es todo mío. Vitaria soltó una risita y asintió levemente, disfrutando claramente de la gratitud de su padre a pesar de sus palabras. Kael se rió. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa genuina en su rostro, especialmente desde que Igni resultó herido. ¿Cómo está Igni?, preguntó en voz baja. Kael había estado vigilando constantemente a su primogénito, hablándole en cada oportunidad que tenía. Igni, sin embargo, había estado durmiendo la mayor parte del tiempo, ya que el cuerpo de un dragón se recupera más rápido cuando descansa. Y como Kael no podía entrar a su santuario con frecuencia porque el hecho de que pudiera hacerlo era un secreto y porque no tenía tiempo para ello, eran sus hijos quienes cuidaban de su hermano mayor. Nirri está con él. Se encuentra bien. Imperia informó. Desde que regresó, el pequeño no se ha separado de su hermano. Incluso cuando duerme, se despierta al menor movimiento a su alrededor. Está siendo extremadamente cuidadoso. Vitaria murmuró, recordando todo lo que el Aviatarid hacía por su hermano mayor. Kael asintió con una sonrisa ante esas palabras. Él también lo había visto y no podía estarle más agradecido. Sí, mientras Nirri esté con el hermano Igni, padre no tiene de qué preocuparse. Ciri habló. Especialmente cuando papá ya tiene muchas cosas de las que preocuparse. Imperia asintió, con la mirada fija en la de Kael, mientras ambos intercambiaban una mirada significativa. Debería irme. Tras un breve silencio, Kael murmuró. Sus hijos asintieron. Tanto Ciri como Vitaria regresaron al santuario para ver a su hermano, e Imperia volvió al bolsillo de Kael. Entonces Kael respiró hondo y se preparó para afrontar lo que estaba a punto de ver mientras se dirigía a la cocina de los ancianos. Durante los últimos 2 días, Lavinia había estado repartiendo comida personalmente. Kael no visitó a los ancianos ni una sola vez. No tenía tiempo. Incluso ahora, solo iba allí porque el mago lo estaba esperando. Señor Kael. Dios dragón. Estás aquí. Y en cuanto llegó, se vio rodeado. La gente que llevaba media hora haciendo cola abandonó rápidamente su sitio sin pensarlo 2 veces y se acercó a él. Estas personas también habían escuchado el anuncio. Ellos también sabían que el enemigo iba a convivir con ellos a partir de ahora, y que la vida que comenzaba hoy solo se complicaría más. Esta era la razón por la que la cocina de los ancianos, un lugar que rebosaba de alegría y murmullos casi a diario, estaba hoy en completo silencio. Eso fue así, por supuesto, hasta que apareció Kael, y después de su llegada, las sonrisas volvieron con él. Sí, la gente sabía que él había sido quien anunció e incluso organizó la llegada de los colmillos de piedra. En todo caso, deberían estar enfadados con él. La tensión debería haber sido mayor debido a su llegada, pero, nada de eso sucedió. Sin importar que, estas personas simplemente no podían culpar al hombre que los había estado alimentando durante semanas. Por no mencionar que Kael ni siquiera era un Belmourn. Ninguno de ellos lo consideraba uno de los suyos. Él no era un hombre. Él era un dios. Y un dios no hace distinción entre los seres humanos, sin importar a qué tribu o poder pertenezcan. Un dios solo ve lo que está bien y lo que está mal. Y si los colmillos de piedra hubieran actuado correctamente o se hubieran acercado a Dios para expiar sus pecados, Dios no los habría abandonado. Eso sencillamente no era posible. Kael también sonrió a esas personas. Por favor, regresen a sus posiciones. Habló con calma. La gente asintió también y, tras intercambiar algunos saludos cordiales, comenzaron a regresar. Kael también se dirigió a la cocina, donde los ancianos y Lavinia lo esperaban. En cuanto entró, Lavinia lo abrazó. Los ancianos le sonrieron, pero sabían que la pareja necesitaba un tiempo a solas, así que ninguno los interrumpió. Es bastante buena, ¿verdad? Lavinia comentó en voz baja mientras miraba a la gente que estaba detrás, que ahora hacía fila, tal como Kael les había dicho. Kael miró hacia atrás y por un momento pareció preocupado. Ahora sí que creen que soy un dios. No le gustó esa idea. Pero él vio cómo las sencillas palabras de Vandra fueron más que suficientes para calmar a una gran parte de la multitud, y ella no solo los calmó, sino que aprovechó la oportunidad para reclutar a más gente. Vandra era terriblemente eficiente. Ella también fue la razón por la que él fue tan aceptado e incluso recibido con los brazos abiertos por la gente de aquí, a pesar de haber traído a su enemigo más odiado a su hogar.
Podía ver cómo esto podría ayudarle en el futuro, pero, Kael simplemente sentía que todo se estaba convirtiendo en algo, mucho más grandioso de lo que había imaginado. ¿Deberíamos, realmente permitir que esto suceda? ¿Deberíamos, realmente dejar que esto suceda? Kael preguntó con una expresión de incertidumbre en el rostro. Por primera vez en los últimos días, se veía, nervioso, incluso incómodo. Después de todo, Imperia le había contado todo lo que estaba pasando, todo, Vandra lo hizo. El amanecer del dragón. Ese era el nombre del culto que Vandra había creado. Sí, ya no se trataba de una simple broma que Lavinia había hecho al principio. Vandra había formado un culto que realmente creía en él y lo consideraba su dios. Y su nombre no era lo único que Vandra le había dado. Vandra había ido bastante lejos. El culto de Kael tenía un símbolo literal. La raíz del resplandor 5535 y 5 y 5 y 5 5, 5. El símbolo provenía del árbol divino que Kael y el grupo habían traído. El árbol divino ya era percibido como divino en el momento en que fue traído. La gente sentía su aura divina, incluso aquellos que no creían en Kael no eran excepciones. Y dado que la producción de la ración divina se había estabilizado después de que se plantara el árbol, la creencia de que era algo real no hizo más que fortalecerse. De este modo, Vandra lo utilizó como símbolo del culto. En el símbolo, dos troncos de árbol curvados forman un arco simétrico, que representa los pilares gemelos de la existencia: el día y la noche. Sobre sus copas se extiende una enredadera horizontal, con forma de viga de una balanza divina. Del lado izquierdo cuelga un símbolo solar. Un círculo con 8 rayos puntiagudos que representan la creación radiante. Del lado derecho cuelga una luna creciente, orientada hacia abajo, símbolo de reflexión y griega. Decadencia. Bajo la enredadera, las raíces entrelazadas se enroscan formando la cabeza de un dragón dormido, con los ojos cerrados y los cuernos curvados hacia adentro para completar el círculo. Imagen. Vandra hizo que el símbolo fuera fácil de tallar o coser, haciéndolo mucho más simple que otros emblemas en el mundo. Según ella, cualquier cosa relacionada con su dios no necesitaba ser excesivamente compleja. Simplemente necesitaba tener un significado, lo cual su culto y su símbolo tenían. Según Vandra, su secta concibe la existencia como una balanza viviente, que oscila constantemente entre la creación, el sol, y la destrucción, la luna. El dragón, su dios, Kael, no es malvado ni benevolente. Es la personificación del equilibrio mismo. La secta incluso tenía sus propias doctrinas. Cuando la luz brilla con demasiada intensidad, la sombra debe engullirla. Cuando la noche se prolonga demasiado, la llama debe arder. Y según Vandra y los miembros del culto, Kael, el dragón, su dios, finalmente había descendido a este mundo porque la noche se había prolongado demasiado, especialmente para los Belmourn. Habían pasado 1200 años. Los Belmourn ya se habían arrepentido de las cosas que habían hecho cuando estaban en el poder. Como el dios estaba enojado con ellos, se les apareció en forma de Draktar, el reino que representa a los propios dragones, y ahora, cuando el tiempo de arrepentimiento se había completado, cuando finalmente llegó el momento de que el pueblo Belmourn se alzara, el dios regresó una vez más, esta vez en la forma de Kael y sus dragones. Esta era la historia que Vandra había inventado, y como encajaba tan ridículamente bien con todo lo que había estado sucediendo y todo lo que ya había sucedido, cada vez más personas, incluso aquellas que se mostraron escépticas al principio, comenzaron a convencerse. Aquello a lo que Lavinia solo había dado una pequeña chispa, con la esperanza de obtener algo a cambio, se había convertido en un movimiento enorme, un movimiento que iba mucho más allá de lo que Kael esperaba. Había creado gente que ya no era leal a los Belmourn. Sí, el amanecer del dragón, aunque tuvo su origen en los Belmourn, no estaba del lado de los Belmourn. Ellos solo seguían a su dios y sus palabras. Esta fue también la razón por la que el anuncio de Stonefang salió tan bien. Los miembros del culto estuvieron de acuerdo casi al instante. Entendieron que si su dios lo sugería, solo tenían que obedecer. Cuestionarlo estaba más allá del poder que poseían. Ellos, realmente lo habían dejado todo en manos de Kael y se habían convertido en seguidores ciegos. Y esto era lo que tanto asustaba a Kael. Pero, no es algo que puedas detener, especialmente ahora. Lavinia negó con la cabeza. Entonces la maga miró a los ojos de Kael y griega. Sin mencionar que los necesitas. Son la razón por la que puedes hacer lo que estás haciendo ahora.
Si no fuera por ellos, ni hablar de traer a los colmillos de piedra y asentarlos aquí, estarías atascado tratando de convencer a esta gente de que dejara atrás su odio del pasado, mientras un ejército combinado de las tribus estaría apostado fuera de las murallas, listo para aplastarnos. Kael guardó silencio ante esas palabras. Podía imaginar que aquello sucedería sin mucha dificultad. Incluso cuando hizo pasar a los colmillos de piedra a través de las murallas, había visto cómo los soldados de Belmour los miraban. Incluso aquellos que lo trataron bien cuando se unió por primera vez, pero que no formaban parte del amanecer del dragón, los miraban igual, como si fueran a atacarlos en cuanto tuvieran la oportunidad. Esto no fue fácil. Se necesitaba el amanecer del dragón. Kael simplemente tenía dificultades para aceptar la responsabilidad que le estaban imponiendo. Deja de preocuparte por eso. De repente, Kael salió de sus pensamientos cuando Lavinia le tomó suavemente la mano y. Sé lo que te preocupa. Sé que temes que esto estalle y se convierta en algo muy diferente a lo que esperabas cuando gane más poder, tal vez incluso en algo más oscuro, algo que perjudique a la gente, pero, eso no sucederá. No mientras estés aquí parado. Porque no importa cuánto poder gane la secta, tú serás quien tenga el control, siempre. Nos aseguraremos de ello. Lavinia habló mientras sus ojos violetas brillaban de una manera tranquilizadora. ¿Y qué pasará cuando ya no estemos aquí? Kael preguntó en voz baja. Lavinia ya había creado una barrera de sonido usando magia espiritual, así que los ancianos no podrían oírlo, pero aún así estaba siendo precavido. Tanto él como Lavinia conocían la verdad. Neratis era solo un mundo menor. Una especie de centro de entrenamiento utilizado para producir un héroe. Un héroe que eventualmente regresaría para proteger su propio mundo del enemigo real. Era evidente que, pasar a lo que pasara, tanto Kael como Lavinia acabarían abandonando Neratis. En cuanto a si podrían regresar o no, no estaba claro. Sí, Kael estuvo de acuerdo en que, mientras estuviera allí, podría vigilar al culto y asegurarse de que nada saliera mal. Sus hormigas se encargarían de ello. Conocería cada uno de sus movimientos con precisión y, en el momento en que algún miembro se corrompiera o incluso mostrara indicios de ello, lo castigaría como correspondía. Pero, ¿qué ocurre después de que se marchan? ¿Cómo iba a gestionar entonces la secta? Sin su dios, ¿qué haría la secta? Justo cuando a Kael le surgían todas esas preguntas, lo destruiremos antes de irnos. Lavinia habló, con los ojos brillando con una luz decidida. ¿Qué? Kael entrecerró los ojos, pero Lavinia solo negó con la cabeza. Dejen de preocuparse por cosas tan lejanas. Nuestra mayor preocupación ahora mismo no debería ser lo que sucederá en un futuro lejano, sino el presente. Deberíamos estar pensando en lo que está sucediendo ahora mismo. Y ahora mismo, necesitas hablar con los ancianos que te han estado esperando. Lavinia habló mientras se giraba y señalaba a los ancianos, al tiempo que con la otra mano borraba la barrera que había creado. Los ancianos sonrieron a Kael, como si esperaran que se dirigiera a ellos, y Kael, espero que todos hayan estado bien. Sonrió levemente y los saludó cortésmente. En un instante, volvió a verse rodeado. Los ancianos no pertenecían al amanecer del dragón y se sentían incómodos al saber que toda la tribu Colmillo de Piedra se encontraba a tan solo unos kilómetros de donde estaban y que vivirían allí a partir de ahora. Pero, al mismo tiempo, estas personas al igual que los miembros del amanecer del dragón confiaban en Kael, así que no dudaron ni lo cuestionaron. Ni siquiera mostraron su aversión hacia los colmillos de piedra y conversaron activamente con Kael sobre diversos temas. Algunos incluso se ofrecieron a acompañar a Kael a visitar a los colmillos de piedra y enseñarles a preparar las raciones divinas para que ellos mismos pudieran hacerlo. Una oferta que Kael agradeció. Así pues, tras repartir la comida, Kael y Lavinia, junto con 6 ancianos dispuestos a ayudar, se trasladaron a Stonefangs. Los ancianos, al llegar al barrio que ahora pertenecía a los colmillos de piedra, estaban bastante nerviosos, pero confiaban en Kael y entraron. Los colmillos de piedra tampoco los recibieron con calidez. Sus miradas recelosas seguían a los ancianos allá donde iban. Kael permaneció con los ancianos todo el tiempo, luego habló con el jefe de colmillo de piedra sobre la comida. Después, señaló a los ancianos y actuó como traductor mientras el jefe de colmillo de piedra llamaba a algunos ancianos de colmillo de piedra que se sentían, comparativamente más cómodos con la idea de aprender de un Belmourn. Está listo. Nos lo comemos. Tengo hambre. Necesito comer, tu boca es asquerosa. Me sale agua. Tu boca es igual. Sois todos repugnantes. Lo primero que cambió el ambiente en el barrio de Stonefang, no fueron las palabras. Era un aroma.
Un vapor tibio se elevaba de la olla en lentas espirales, trayendo consigo un aroma tan rico y limpio que parecía casi irreal en un lugar como Airs. En cuanto los colmillos de piedra lo olieron, sus cuerpos reaccionaron. Las raciones divinas eran diferentes a lo que estaban acostumbrados. Incluso los Belmourn, que llevaban tiempo consumiéndolas, no pudieron resistir su olor, y mucho menos los colmillos de piedra, que percibían esa fragancia cautivadora por primera vez. Sus ojos ya tenían una mirada perdida, casi como si estuvieran perdiendo la cabeza. Al principio, intentaron fingir que no les afectaba. Los guerreros permanecían de pie cerca de las hogueras con rostros serios, brazos cruzados y la mirada fija en los ancianos Belmourn, como si esperaran el más mínimo error para eliminarlos. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, sin ocultar su recelo, y los ancianos permanecían sentados con la espalda recta, evitando mostrarse demasiado ansiosos. Pero, al aroma no le importaba el orgullo. Se colaba en cada nariz, en cada garganta, en cada estómago vacío y uno a uno, los ojos comenzaron a cambiar. Por supuesto, el aroma por sí solo no generaría confianza mágicamente, pero la aguda hostilidad en los ojos de Colmillo de Piedra se atenuó, aunque solo un poco. Un niño de la tribu Colmillo de Piedra tiró de la manga de su madre y le susurró algo en su rudimentaria lengua. La madre intentó callarlo, pero sus propios ojos no dejaban de mirar hacia la olla. Los ancianos de Belmourn tampoco pasaron desapercibidos. Al observar las reacciones de los colmillos de piedra, no pudieron evitar notarlo. Uno de los ancianos sonrió un poco y. Se parecen a nosotros, murmuró en voz baja. Kael lo oyó y soltó una leve risa mientras también miraba a su alrededor. La escena era similar. La reacción de los colmillos de piedra era la misma que la de los Belmourn cuando él trajo las raciones divinas por primera vez. El parecido era casi aterrador. Tuvo una sensación de déjà vu. Lavinia, que estaba de pie a su lado, sentía lo mismo y asintió ante las palabras del mayor. Frente a ellos, se había instalado la zona de cocina con utensilios sencillos. Una olla, una piedra plana caliente y palitos de madera para remover. No había nada ostentoso ni lujoso. En Airs, esto sí era lujoso. Los ingredientes estaban dispuestos en pequeños montones. Hongos de escarcha, panes de musgo helado, ración de gel y galletas de hongos. Eso fue todo. No había especias, ni aceite, ni edulcorantes, pero el aroma era suficiente para que todo el barrio pareciera más silencioso. El jefe Grumak estaba de pie cerca, acompañado de varios ancianos de Stonefang. Hombres y mujeres mayores con rostros curtidos y miradas duras. Intentaron mostrarse indiferentes. Al fin y al cabo, sabían que Kael había traído a esos Belmourns para enseñarles, y lo último que querían esos ancianos era aprender de esos bastardos. Pero, sus narices los delataron, y sus ojos, que ya no podían apartarse de la olla, los siguieron. Kael, al ver esta oportunidad, dio un paso al frente. Miró a los ancianos de Stonefang y luego a los ancianos de Belmourn. Empecemos, dijo simplemente. El anciano Belmourn asintió y comenzó a hablar con voz clara mientras sus manos comenzaban a moverse. No se puede echar todo a la vez, dijo el anciano. Si lo haces, se convierte en una papilla. Kael tradujo al idioma de los colmillos de piedra. Los ancianos de los colmillos de piedra escuchaban, intentando seguir mostrando desinterés, pero estaban atentos. El anciano de Belmourn señaló la olla. Primero, calientas la base. Recuerda, no se hierve, se calienta. Kael tradujo. Un anciano colmillo de piedra gruñó y dijo algo. Kael escuchó, luego se volvió hacia el anciano Belmourn. Preguntó cómo distinguir la diferencia, él tradujo. El anciano Belmourn asintió como si esperara esa pregunta. 55555L5Z5555K55A5 y 55. ¿Observas la superficie? Él explicó. Pequeñas ondulaciones, vapor que sube, sin burbujas violentas. Kael volvió a traducir. El anciano colmillo de piedra asintió lentamente. Otro anciano se inclinó más cerca, con la mirada fija en la olla, memorizando el movimiento del agua como si fuera una estrategia de batalla. El anciano de Belmourn continuó. Luego, primero se añaden los champiñones. No lo pongas todo, solo la mitad. Hizo una demostración, dejándolos caer con cuidado. Los hongos se hundieron, luego volvieron a flotar lentamente y el olor se intensificó al instante. Los guerreros de Stonefang, que habían estado de pie a lo lejos, se acercaron sin darse cuenta. Algunos olfateaban abiertamente ahora. Huele a banquete. Uno de los ancianos de colmillo de piedra murmuró, y la baba que le caía de la boca hizo que los que lo rodeaban se rieran de él.
Kael tradujo eso para el anciano Belmourn, y el anciano soltó una risita. Eso mismo dijimos nosotros. Se rió mientras se volvía hacia su amigo. Todos se reían también, recordando el día en que lo probaron por primera vez. Kael tradujo de nuevo, esta vez para los colmillos de piedra, y cuando los colmillos de piedra entendieron que los Belmourns se reían con ellos, no de ellos, el ambiente mejoró ligeramente. Sí, las cosas iban bastante bien. En realidad, era algo que Kael deseaba con todas sus fuerzas. Ya había logrado unir a los Belmourn y a los Stonefang. Ahora, era el momento de forjar la unidad. Y para ello, en lo que más confiaba era en la comida. Tenía previsto utilizar el mismo truco que Lavinia había empleado para fomentar la unidad entre los colmillos de piedra y los Belmourn. Esto era sumamente importante para Kael, y los ancianos de Belmourn que había elegido no lo decepcionaron. No dejaron que su odio hacia los colmillos de piedra los consumiera. En cambio, vinieron aquí y, después de ver la reacción de los colmillos de piedra a la comida que estaban preparando, también intentaron enseñarles activamente, compartiendo abiertamente lo que les había estado beneficiando durante días. De repente, este es el corazón, el anciano que actuaba como jefe de cocina hoy señaló las piezas de ración de gel y habló en voz alta. Se rompe, pero no en trozos demasiado pequeños. Si se disuelve demasiado rápido, la textura se vuelve inadecuada. Kael tradujo. El anciano colmillo de piedra más cercano a la estación habló rápidamente, haciendo un gesto con dos dedos como si cortara con una cuchilla. Dice que pueden aplastarlo más rápido. Kael tradujo de vuelta. Están acostumbrados a la comida dura. No les importa la textura. El anciano Belmourn negó con la cabeza. La textura importa. Si se convierte en pasta, la gente comerá menos. Si comen menos, se debilitan. Si se debilitan, mueren. Kael tradujo, y los rostros de los colmillos de piedra se endurecieron. Los ancianos de los colmillos de piedra guardaron silencio de inmediato, con el rostro más serio que antes, porque esa lógica hablaba su idioma a la perfección. La supervivencia era lo más importante. Los ancianos de Belmourn, al ver esa reacción, cobraron más confianza. Ahora daban clase con más energía, moviendo las manos más rápido y con la voz más fuerte. Explicaron los plazos. ¿Cuánto tiempo remover? ¿Con qué fuerza presionar el gel? ¿Cuándo añadir los panes de hicemos? Lo enseñaron todo con cuidado, sin ocultar nada. El musgo de hielo se aplica al final, porque arde rápidamente. El anciano les enseñó cómo incorporarlo al vapor, luego colocó las galletas de hongos cerca del fuego, calentándolas lo suficiente para que se ablandaran. No los calientes demasiado tiempo, o se pondrán amargos. Él advirtió. Kael tradujo cada palabra. Y sucedió lo más extraño. Los ancianos de Stonefang comenzaron a participar. Y no lo hicieron a regañadientes, ni fueron obligados. Se inclinaron hacia adelante. Extendieron la mano. Comenzaron a participar activamente. Incluso formulando preguntas breves y directas. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no ahora? Uno de ellos incluso cogió la varilla para remover sin esperar, removiendo con cuidado, observando las ondas como si estuviera viendo cómo se cosía una herida. El anciano Belmourn parpadeó sorprendido, pero luego se echó a reír, genuinamente complacido. Eso es. Así mismo. Lo elogió. Kael tradujo, y la boca del anciano colmillo de piedra se contrajo ligeramente, casi formando una sonrisa. Parecía casi amigable, pero Kael sabía que no era así. No eran amigos. Todavía no. Pero incluso entonces, incluso cuando solo eran personas aprendiendo a alimentar a su tribu, esto era, dar a luz a algo especial. Al cabo de un rato, el anciano Belmourn retrocedió y extendió la mano. Ahora hazlo tú. Dijo. Kael tradujo. Un anciano colmillo de piedra miró la olla, luego a Kael y después gruñó. Dio un paso al frente y comenzó desde el principio. Calentó la base. Añadió la mitad de los champiñones. Trituró la ración de gel hasta obtener el tamaño adecuado. Se movió con fuerza controlada, ni demasiado bruscamente ni demasiado suavemente. Cuando extendió la mano hacia el musgo de hielo demasiado pronto, un anciano Belmourn le apartó la mano rápidamente con un toque, una acción que provocó la reacción inmediata de los demás colmillos de piedra, especialmente de los guerreros. Pero los movimientos del anciano fueron extremadamente suaves. Después de todo, él también estaba siendo muy cuidadoso. Le costó mucho disimular su asco al tocar el colmillo de piedra, pero al final desvió su atención mientras miraba y señalaba el vapor. Espera, habló en un tono suave. Espera, luego añade. Kael tradujo.
El anciano Colmillo de Piedra se quedó paralizado un segundo, luego asintió y esperó como le habían indicado. Resultaba bastante sorprendente incluso para el anciano Belmourum pensar que el monstruo realmente lo entendiera. No percibió ira ni ninguna reacción que indicara que el anciano Colmillo de Piedra pudiera perder los estribos. Solo hubo una corrección y una aceptación. Un momento pequeño y sencillo. Pero fue un momento que importó mucho más que cualquier discurso. Mientras la olla se cocinaba, uno de los ancianos de Belmourum se aclaró la garganta y volvió a hablar. Ahora que había cierto consuelo y una extraña sensación de camaradería, las cosas se habían vuelto mucho más fáciles, y cada vez más ancianos habían comenzado a participar. Hay reglas, el anciano de Belmourum comenzó. Para comer raciones divinas. Kael frunció el ceño ante esas palabras. No deseaba hablar de ello por el momento, ya que había planeado hacerlo más tarde, pero al ver que los ancianos Colmillo de Piedra lo miraban fijamente, como si esperaran a que tradujera, cedió y tradujo. Y al instante siguiente, los Colmillos de Piedra fruncieron el ceño. ¿Reglas? Uno de ellos gruñó. ¿Por qué reglas? La comida es comida. Otro preguntó. Kael tradujo la pregunta para los Belmourum por costumbre, pero la vacilación en el rostro del anciano Belmourum dejó claro que no estaba del todo preparado cuando mencionó las reglas. Probablemente lo había dicho porque quería participar en la conversación y ahora miraba a Kael y a Lavinia con expresión insegura. Al final, antes de que la conversación pudiera alterar el ambiente, Kael dio un paso al frente y. Lo explicaré más tarde. Él respondió a los Colmillos de Piedra. Por ahora, solo hay una regla. Habló mientras levantaba un dedo. No desperdicies comida. Y no pongan nada dentro del santuario. Cumplió con la regla más básica, ya que aún necesitaba mantener en marcha su sistema de ración divina. Los ancianos Colmillo de Piedra asintieron. No tenían intención de desperdiciar comida, y aunque no poder almacenar algo tan delicioso dentro del santuario les parecía un desperdicio, dado que Kael ya había prometido que les daría esa comida todos los días, no les importaba seguir las reglas. La cocción continuó. La olla terminó poco después y el vapor se elevó denso. El aroma se extendió de nuevo, esta vez mucho más fuerte que antes. Incluso los guerreros que habían intentado mostrarse duros todo este tiempo comenzaron a tragar saliva y finalmente bajaron la guardia mientras miraban la olla con expresión perdida en sus rostros. Uno de los ancianos de Belmourum sirvió con cuidado los primeros cuencos. Los ancianos de Colmillo de Piedra observaban cómo la comida llenaba los cuencos de madera, con la mirada fija, como si temieran que desapareciera. Pónganlos en fila, Kael asintió a Gruumak. El jefe dio órdenes y, poco a poco, los Colmillos de Piedra formaron una fila. No, la fila no era perfecta. A simple vista, era evidente que probablemente era la primera vez que estas personas formaban una fila, al menos una tan larga como esta. Pero, una vez más, cumplió con su función. Los niños eran lo primero. Para los Colmillos de Piedra, los niños eran lo más importante. Eran extremadamente protectores con sus pequeños. Después de los niños llegaron los guerreros, luego los heridos y, finalmente, los ancianos. Y ni Kael ni Lavinia lo pasaron por alto. La pareja intercambió una mirada. Una vez más, pudieron apreciar la similitud. Al igual que los Belmourum, los Stonefang también daban poca importancia a los ancianos. Puede que sus razones o la forma en que lo hicieron varíen, pero la idea central era la misma. Por ahora, sin embargo, tanto Kael como Lavinia lo ignoraron y continuaron observando lo que sucedía. Un anciano Belmourum le entregó el primer cuenco a un niño Colmillo de Piedra. El niño lo miraba fijamente como si fuera un tesoro. El brillo en sus ojos inocentes y la baba que le caía de la boca demostraban lo mucho que se estaba conteniendo, y solo cuando Gruumak asintió con la cabeza, finalmente se aferró al cuenco y lo devoró a una velocidad vertiginosa. En el instante en que el primer bocado tocó su lengua, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, sus ojos se abrieron de par en par al instante. Se quedó paralizado por un momento, pero mientras los demás esperaban a que diera su opinión, no dijo nada y en cambio comenzó a comer más rápido, como si ya no pudiera contenerse. La forma en que aquel niño se alimentaba hizo que los niños que estaban detrás de él no pudieran controlarse. Ellos también avanzaron, y los ancianos de Belmourum continuaron distribuyendo la comida. Se repartieron más cuencos. Más bocas probadas. Y la misma reacción se extendió silenciosamente por la fila. Los ojos se abrieron de par en par, los hombros se relajaron, la respiración se volvió más fácil. A algunos Colmillos de Piedra incluso se les escaparon algunas lágrimas por la emoción que sentían. Por supuesto, la desconfianza seguía presente.
Los guerreros Colmillo de Piedra seguían observando atentamente a los ancianos Belmourn, y los ancianos Belmourn seguían observando atentamente a los guerreros Colmillo de Piedra. Pero esas miradas, ya no eran tan intensas. El odio que albergaban se había atenuado hasta cierto punto. Por primera vez desde que los guerreros Colmillo de Piedra cruzaron el muro, finalmente soltaron las empuñaduras de sus armas y disfrutaron de verdad de lo que les estaban ofreciendo. Por primera vez desde que se abrieron las puertas, ambos bandos compartieron la misma verdad simple. Tenían comida caliente en sus manos. Y durante ese instante, el hambre importó más que la historia. Así, todos los Colmillos de Piedra terminaron de comer. Kael, Lavinia y los ancianos Belmourn los observaron en silencio. Algunos ancianos Belmourn esbozaron sonrisas leves y amables al ver que el brillo en los ojos de los niños Colmillos de Piedra era más intenso que nunca. Y de repente, también tenemos que darles de cenar. Kael murmuró en voz baja. También puedo ir a prepararles la cena, no me importa. Un anciano que lo escuchó respondió, dispuesto a hacer más, pues quería ayudar a Kael en todo lo posible. Además, ver a estas personas, a quienes antes consideraban monstruos, mostrar emociones humanas le produjo una extraña sensación de bienestar. Él disfrutaba de esa sensación. Y no estaba solo. El resto de los ancianos que lo acompañaban sentían lo mismo. No les importaba volver y enseñarles de nuevo a los Colmillos de Piedra. Pero, no. Kael negó con la cabeza. Todos ustedes ya han hecho mucho, así que necesitan descansar. Consultaré con otros ancianos. Haré una lista de ancianos dispuestos y le pediré a la anciana Aeliana que cree un sistema para administrar la comida de Colmillo de Piedra durante los próximos 3 días, hasta que aprendan a prepararla ellos mismos. No estamos tan cansados. El anciano replicó. Sí, todavía podemos movernos. Puede que tengamos el pelo blanco, pero no subestimen nuestros cuerpos. Yo fui soldado en mi juventud. Otro añadió, palmeándose los bíceps ahora inexistentes. Kael soltó una risita al oír esas palabras. Eso es bueno. Si no logro hacer las cosas según lo planeado, podré contar contigo. Los ancianos asintieron. Kael asintió también antes de volverse hacia los Colmillos de Piedra. Jefe Grumak. Lo llamó antes de caminar hacia el jefe y comenzó a hablar en voz baja. Su conversación se prolongó durante unos minutos. Tras ello, el jefe de Colmillo de Piedra asintió y se giró hacia su gente, mientras Kael regresaba con Lavinia y los ancianos. Vámonos ya. Él sonrió. Lavinia y los ancianos asintieron. La pareja primero regresó a los aposentos de los ancianos, luego, finalmente, los dos se miraron y ¿vas a encontrarte con ella ahora? Lavinia preguntó en voz baja. Y Kael asintió. Han pasado 2 días. Debe tener mucho que decir, especialmente con todo lo que ha estado sucediendo. Si conoce la situación en Aix, su reacción no será pequeña. Kael asintió de nuevo ante esas palabras, y entonces Lavinia bajó la voz y griega. Debería ir. Ella preguntó, y Kael se detuvo de repente. ¿Estás listo? Tras unos segundos de silencio, él le devolvió la pregunta. Durante todo este tiempo, mientras Kael estaba ocupado, era Lavinia quien iba a entregar las raciones a los subordinados de Aliana para que prepararan comida para los prisioneros, pero nunca llegó a conocerlos personalmente. Después de todo, estas personas la conectaban con su pasado. Si bien no eran de Draktar, el reino celestial y Draktar seguían estando cerca. Como princesa de Draktar, Lavinia se había encontrado con Aurelia un par de veces, y volver a verla le recordaría constantemente los días del pasado, aquellos días en los que, ingenuamente creía todo lo que la rodeaba. Lavinia vaciló. Pero cuando volvió a mirar a los ojos de Kael, respiró hondo y griega. Lo soy. Ella asintió con una mirada decidida en su rostro. Kael asintió de vuelta y tomó suavemente la mano de Lavinia. Desde allí, los dos caminaron hacia el salón donde estaban encarcelados los prisioneros del Reino del Cielo. Fueron 15 minutos a pie. Kael y Lavinia se encontraban frente a los 2 guardias, quienes les hicieron una reverencia. Entonces, las puertas de la prisión se abrieron, y en ese instante, la expresión amable del rostro de Kael desapareció, reemplazada por una frialdad impenetrable. Parece que te lo estás pasando bien. Comentó esto al entrar, atrayendo la atención de todos los prisioneros. ¿Te gustan los manjares que te ha dado nuestra gente? Estamos comiendo lo que nuestros camaradas se ganaron para nosotros, y no lo estamos disfrutando, no cuando nuestros camaradas han estado trabajando incansablemente durante los últimos 2 días y el que nos capturó no está por ningún lado.
La general serpiente celestial respondió al instante, luego sus ojos se posaron en Lavinia Y. Es un placer verte de nuevo, princesa. Ella saludó. ¿Te gustan los manjares que te ha dado nuestra gente? Kael preguntó mientras miraba a la general serpiente celestial, quien, junto con sus subordinados, estaba comiendo la comida preparada para ellos. La general le devolvió la mirada con una expresión severa en el rostro Y. Estamos comiendo lo que nuestros camaradas se ganaron para nosotros. Ella replicó, haciendo hincapié en el hecho de que no les habían regalado la comida que estaban comiendo, sino que se la habían ganado. Y antes de que Kael pudiera responder, y no nos lo estamos pasando bien, no cuando nuestros compañeros han estado trabajando incansablemente durante los últimos 2 días y el que nos capturó no aparece por ningún lado. El general terminó. Entonces, sin dejar que Kael respondiera, sus ojos se posaron en Lavinia y una sonrisa casi burlona apareció en su rostro. Es un placer verte de nuevo, princesa. Ella saludó. Lavinia entrecerró los ojos. Recuerdo haberte dicho antes que no soy una princesa, ya no. El mago respondió, pero el general simplemente se rió de esas palabras. Si crees que puedes simplemente renunciar al título con el que naciste, entonces diría que no has cambiado, princesa. Sigues siendo tan ingenua como antes. ... Lavinia permaneció en silencio, sin saber qué decir, pero el general no se detuvo ahí. El hecho de que tengas sangre de dragón corriendo por tus venas nunca podrá cambiarse, y mientras eso no cambie, tu identidad tampoco. Siempre serás la princesa de Draktar, por mucho que lo niegues, está bien, ya es suficiente. Sin querer soportarlo más, Kael alzó la voz e interrumpió al general. Luego la miró a los ojos Y. Esto no tiene que ver con ella. Ante esas palabras, el general se volvió hacia Kael y, en lugar de eso, le sonrió. ¿No se trata de ella? Bueno, entonces hablemos de ti. Tú tampoco estás muy bien por tu parte, héroe. Kael entrecerró los ojos y Aurelia siguió mirándolo fijamente a los ojos. La gente habla, Kael. Aquellos que crees que te son leales, incluso aquellos que realmente te son leales, todos hablan, y más aún cuando están frustrados. ¿Qué intentas decir? Kael preguntó directamente. No era precisamente un fanático de esos juegos, y Aurelia tampoco insistió más. Los colmillos de piedra. Ella pronunció la palabra. No sé en qué estabas pensando cuando los trajiste aquí, pero sí sé que no fue una decisión acertada. Kael permaneció en silencio. Su expresión era similar a la de Lavinia, y una vez más, Aurelia no se detuvo ante su silencio. No te sorprendas. Como dije, la gente habla, especialmente cuando está frustrada, Y. Aurelia miró las puertas, probablemente refiriéndose a los guardias que estaban detrás de ellas, Y. Y están bastante frustrados. Además, en esta sala no hay ningún dispositivo que aísle el sonido. Entiendo que los recursos aquí son limitados, quizás ni siquiera dispongan de dispositivos para silenciar el sonido, pero si ese es el caso, otras medidas preventivas se vuelven esenciales. Medidas como el diseño. Sé que el espacio aquí es bastante amplio. Esta sala podría haberse construido con 2 paredes de manera que el sonido se limitara por medios naturales, sin tener que usar artificios. Entiendo que ahora ya sabes lo de los colmillos de piedra, lo comprendo. Kael, comprendiendo que Aurelia podría extenderse en un largo monólogo, la interrumpió antes de tiempo. Escuchaste a los guardias, incluso puede que los hayas interrogado, a lo que no te respondieron con claridad, pero aún así conseguiste lo que querías oír de ellos usando algunos trucos y demás. Lo entiendo. Encontraste la información que no quería que supieras. ¿Y ahora qué? ... Esta vez, Aurelia fue la que se quedó en silencio, y no fue porque se sintiera acorralada. Más bien, fue porque se sentía ridícula. No tienes ningún motivo para actuar de esa manera. Al final, no pudo evitarlo y comentó mientras miraba a Kael. No perdiste, Kael. Claro, puedes decir que sufriste una herida importante, pero que yo me haya enterado de los colmillos de piedra no es gran cosa, no cuando soy prisionero y no estoy en condiciones de usar esta información a mi favor. No hay razón para que seas tan duro contigo mismo. No puedes verlo todo, no puedes arreglarlo todo, es imposible no cometer errores, y aceptarlos y aprender de ellos es lo que hacen los buenos líderes. Cuando descubrí tu error, en lugar de asumirlo como algo personal, deberías intentar sacar más provecho de mi Y. Para alguien conocida como la General Serpiente, una general conocida por su eficiencia, hablas muchísimo. Considera hablar menos. Tal vez eso mejore aún más tu eficiencia.
Kael replicó, pero Aurelia negó con la cabeza como una mentora decepcionada. Esos comentarios no te ayudarán. Tus palabras tampoco te ayudarán. Kael replicó de nuevo y. Pero te ayudarán. Aurelia respondió. Esta vez, sus ojos brillaban con una mirada significativa. ¿Qué quieres decir? El ceño fruncido de Kael se acentuó. Aprende de mí, héroe Kael. ¿Qué? Una expresión absurda apareció en el rostro de Kael. Aprende de mí. Te has vuelto más arrogante, pero considerando tu habilidad, es lo normal. No te culpo. Pero como puedes ver, puedes tener muchos recursos, pero no siempre puedes ganar. Hay batallas que incluso tú perderías. ¿Para qué ir lejos? Si no te hubiera subestimado y no hubiera traído más refuerzos, habrías perdido. Ganaste y me sorprendiste con tu poderío, pero ese truco solo funciona un número limitado de veces. Llegará un momento en que tus poderes serán conocidos en todo el mundo. Un momento en que incluso enemigos más fuertes que yo no te subestimarán como lo hice yo. Y esas batallas, no podrías ganarlas todas. Habrá algunas que perderás, y yo, deseo ayudarte a ganar esas batallas. ¿Estás sugiriendo que me harás invencible? Kael arqueó una ceja, pero Aurelia negó con la cabeza. No soy tan arrogante como tú. No tengo la capacidad de respaldar esa arrogancia, ni pretendo hacerte invencible. Pero sí deseo convertirte en alguien mucho más capaz de lo que eres actualmente. Eres un excelente soldado, no lo niego. Tanto tu magia como tu espada están perfeccionadas a un nivel pocas veces visto, pero deseo convertirte en un líder. Tú tienes la capacidad de manejar a 100 personas, pero yo quiero enseñarte a comandar a 1000. Quiero enseñarte a aprovechar al máximo a tu gente, a implementar estrategias y tácticas que te serán útiles en múltiples ocasiones. Te enseñaré a evitar errores graves que podrían costarte más que una simple batalla. Yo, tengo mucho que ofrecer. Aurelia hizo una breve pausa, casi como si dejara que Kael asimilara todo lo que había escuchado. Luego, una vez que pensó que había dado suficiente tiempo, continuó brindando la ayuda que había prometido. Primero, hablemos de los colmillos de piedra. Kael no dijo nada. Dejó que la mujer continuara. Tal como esperaba, la mujer tenía mucho que decir. Él, en cambio, solo intentaba sacarle algo útil. Una información que él desconocía. Como general de uno de los reinos más poderosos del mundo, creía que la mujer debía saber algunas cosas, aunque se tratara de las alturas, el lugar ignorado y abandonado por el mundo. Puede que no lo entiendas bien, ya que solo llevas unos meses en este mundo, por no mencionar que los registros sobre las alturas siempre han sido difíciles de encontrar, ni tampoco estarían relacionados con tu interés cuando estabas en Draktar. Para ti es natural no entenderlo, pero al final, por muy natural que parezca, si eres el líder, todas estas razones se convierten en excusas. Tu decisión fue un error. Y no sé cómo conseguiste convencer a los Belmorum para que vivieran junto a los Stonefang, pero tienes que arreglar las cosas, y tienes que hacerlo con cuidado. Así que, ¿quieres que envíe los colmillos de piedra de vuelta de donde vinieron? Kael preguntó con una expresión algo decepcionada en su rostro. Aurelia, sin embargo, desempeñó el papel de maestra que debía decir lo que era necesario y. Sí. Ella asintió, y Kael suspiró y se dio la vuelta con una expresión de decepción en el rostro. Aurelia no era ella. Si el general hubiera sabido algo sobre la reunión de las tribus, ella no habría actuado de esa manera. Así que, al menos, podría decir que el reino celestial no estaba involucrado en el incidente, al menos no a un nivel que todos los altos mandos supieran del asunto. Por supuesto, existe la posibilidad de que Aurelia esté fingiendo para engañarlo, pero incluso en ese caso, no le sería útil, ya que seguiría sin darle la información que necesitaba. Toda esa conversación fue un fracaso, y Kael no tuvo más remedio que aceptarlo. En cuanto al general, oye. ¿A dónde vas? Todavía no había terminado de hablar. Todavía no podía creer que el hombre simplemente se hubiera dado la vuelta y se hubiera marchado así. ¿Hasta qué punto puede ser arrogante alguien? La mañana siguiente en las alturas no se sentía como una mañana, especialmente detrás de las murallas donde los colmillos de piedra y los Belmorum ahora dormían juntos. Sí, estaban todos en diferentes barrios, separados unos de otros, pero por primera vez en 1200 años, no había ningún muro entre ellos y. Eso les ponía nerviosos. Los Belmorum, especialmente aquellos que vivían en barrios cercanos al barrio Colmillo de Piedra, temían que los Colmillo de Piedra los atacaran durante la noche. Después de todo, los Belmorum sabían que los colmillos de piedra tenían el poder de aniquilarlos, especialmente si atacaban solo un cuadrante. Los Belmorums no tendrían ninguna posibilidad.
Los colmillos de piedra no eran diferentes. Temían que todos los Belmourns los rodearan y los atacaran juntos. Los colmillos de piedra eran fuertes, sí, pero si 1000 de ellos se enfrentaban a 10.000 enemigos, entonces, se trataba de una desventaja numérica que ni siquiera ellos podían superar solo con su fuerza. Sí, ambas partes estaban ansiosas, temiendo no ver el sol de la mañana siguiente, pero, nada de lo que temían sucedió. El sol de la mañana siguiente estaba allí, en algún lugar detrás del velo gris de las nubes, pero no proporcionaba calor. El viento raspaba la muralla como un cuchillo, y cada respiración se sentía como si te clavaran pequeñas agujas en los pulmones. Y la ciudad se movió. No, no fue porque la gente fuera valiente. Fue porque la gente necesitaba beber. El agua no era un bien escaso en Airs. Era una cadena de supervivencia. Nieve, fuego, tiempo, disciplina. Si se rompía un eslabón, una familia moría en silencio durante la noche. Y hoy, esa misma cadena se extendía entre dos enemigos. El Consejo de Hierro había resuelto el problema del agua hacía mucho tiempo, pero nunca había sido sencillo. Había nieve por todas partes, sí. Pero la nieve no era agua hasta que se convertía en líquido, y el líquido no era seguro hasta que se hervía, y hervir requería calor, y el calor requería combustible. Esta era una de las razones por las que la madera era tan valiosa, la razón por la que los ancianos del consejo entraron en pánico cuando los enemigos quemaron los árboles cerca del muro. Los niños de Belmourn crecieron aprendiendo una lección antes de aprender a leer y escribir. El fuego es vida. Si lo desperdicias, le robas al mañana. Por eso existía el sistema de agua. El consejo contaba con recolectores de nieve. Trabajadores seleccionados por su buena capacidad pulmonar y manos firmes, que salían semanalmente a recoger nieve limpia de las zonas limpias designadas. Lugares a favor del viento. Lugares alejados del humo de las cocinas y de las cenizas de las chimeneas. Lugares donde la nieve era blanca y limpia, no gris. Por supuesto, los Belmourn sabían que incluso la nieve blanca podía estar sucia. Sus antepasados habían perdido a mucha gente antes de darse cuenta de ello, y esa lección se transmitió de generación en generación. El viento podía arrastrar arena. Un pájaro podía pasar volando por encima. Un animal podía sacudirse el polvo del pelaje. Había muchas maneras en que incluso la nieve blanca podía ensuciarse. Por eso, los recolectores de nieve no se limitaban a recogerla y tirarla. Ellos, inspeccionaron. Aprendieron la forma de la nieve limpia, su tacto, su olor. Luego, la nieve acumulada llegó a las casas del agua. Gruesas habitaciones de piedra construidas para retener el calor, construidas alrededor de grandes ollas de hierro que habían sido reparadas 100 veces y serían reparadas 100 veces más. Dentro de esas vasijas, los guardianes del agua seguían la misma rutina todos los días. Primero, pon un poco de agua en la olla para que la nieve no se queme y se pierda calor. Derretir lentamente, no rápido. Un fuego rugiente daba sensación de bienestar, pero era una tontería. El calor lento ahorraba combustible. Luego, filtra el agua. Primero con un paño, luego con arena y finalmente con carbón vegetal. A continuación, había que hervir el agua filtrada. No un burbujeo rápido, sino un hervor prolongado y completo. Lo suficientemente largo como para que nadie tuviera que rezar después de beberla. Y finalmente sellaban y almacenaban el agua preparada en grandes recipientes que luego se distribuían a la gente cada semana. Sí, la gente recibía agua potable para toda una semana al mismo tiempo. Cualquier cantidad menor era ineficiente y cualquier cantidad mayor sería un desperdicio. La idea era simple. ¿Qué pasaría si alguien muriera con reservas de agua potable para varios meses dentro de su santuario? Dado que el santuario de una persona se sella permanentemente en el momento en que perece, eso desperdiciaría demasiada agua potable y griega. En condiciones de vida tan duras como en las alturas, el despilfarro no era una opción, incluso si se trataba solo de agua, un recurso ampliamente disponible, uno de los pocos recursos que los Belmourn no escaseaban la mayor parte del tiempo. Pero hoy, los Belmourn necesitaban compartir este recurso tan disponible pero mucho más valioso con personas a las que una vez consideraron sus enemigos mortales. Y esta era la razón por la que, aunque el sol apenas había salido, el Consejo de la Alianza ya se había reunido. Sí, no el Consejo de Hierro, sino el Consejo de la Alianza. Un consejo que no solo contaba con los ancianos del Consejo de Hierro, sino también con Grumak, el jefe Colmillo de Piedra, y Zakar, el traductor Colmillo de Piedra, y por supuesto, Kael y Lavinia. Un consejo que no tenía un líder claro, pero, un consejo que aún necesitaba tomar decisiones rápidas y acertadas.
Gracias por reunirse aquí con tanta urgencia. Morvain, sentada en el centro, suspiró con expresión cansada. Los ancianos no habían dormido mucho. Nadie lo había hecho. La alianza había sido declarada. Se habían redactado las reglas. Las patrullas se habían duplicado. Los colmillos de piedra estaban dentro del muro, y cada rincón de la ciudad parecía estar esperando una chispa. A que algo sucediera, algo ominoso. Los pesados ojos de Morvain se movieron, primero hacia Kael, que estaba sentado con una expresión serena en el rostro. A su lado estaba Lavinia, con las manos entrelazadas y el semblante adusto. El resto de los ancianos también parecían preparados para la reunión, y entonces, finalmente, los ojos de Morvain se posaron en él. Grumak, el Jae de hierro. Aún resultaba extraño verlo allí. Sus enormes hombros llenaban el asiento como si la silla le quedara pequeña, y su presencia hacía que la sala pareciera abarrotada incluso cuando no lo estaba. Bornazul Raagdra Alben Sozorkaar. Zakar, que estaba sentado junto a su jefe, tradujo en silencio las palabras de Morvain para él, a lo que Grumak asintió mirando a la mujer. Morvain asintió, luego cerró los ojos para tener un momento para sí misma, y cuando estuvo preparada, nos hemos reunido hoy aquí por algo muy importante. Comenzó a mirar a cada una de las personas presentes. Zakar continuó traduciendo sus palabras para Grumak en silencio y. Distribución de agua. Morvain declaró. Aelindra, la guardiana de abastecimiento y la persona generalmente responsable de ello, asintió. Lo es, pero creo que incluso si lo retrasamos un día, la gente seguiría teniendo, intentó hablar pero, no lo haremos. Lavinia negó con la cabeza, interrumpiéndola. Luego miró al guardián de la provisión y. Los retrasos se producen cuando sucede algo inesperado o cuando los líderes no están preparados para lo que está ocurriendo. Es un signo de debilidad. Y lo último que queremos es que la gente piense que no estamos preparados. Todo debería suceder como debe ser, a menos que exista una razón de peso para que no sea así. El mago habló y Aelindra asintió en silencio, comprendiendo esas palabras. Justo en ese momento, pero el problema de la distribución aún existe. Tarebian, la voz del pueblo llano, alzó la voz. Las reglas que creamos anteriormente no tienen nada que ver con las casas de agua, lo que podría generar una situación caótica. Él mencionó el problema. Podemos distribuirlos por separado. Justo en ese momento, Corbat se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en la mesa como si estuviera leyendo un mapa que solo él podía ver. Línea Belmorum por aquí. Línea Stonefang por allá. Si no hay contacto, no habrá caos. Esas palabras tenían sentido y casi todos los ancianos asintieron, pero, no. Morvain negó con la cabeza. Matriarca Tarebian intentó hablar, pero Morvain lo interrumpió levantando la mano. Decidimos mantener la unidad. Habló con expresión solemne en el rostro. No podemos perseguirlo solo cuando es fácil. La mandíbula de Tarebian se tensó al oír esas palabras. Esto es agua. No es un banquete ni una ceremonia. Es un punto de presión. La gente se peleará por el agua. Él advirtió. Pelean por cualquier cosa, respondió Morvain. Por eso creamos reglas y las hacemos cumplir. Y justo en ese momento, Kael levantó la mirada. Y por eso lo configuramos correctamente. Morvain lo miró por un momento, y en un instante, se dio cuenta de que él tenía una idea. Explíquenme, ella ordenó, haciendo que los demás fruncieran el ceño preguntándose qué había que explicar, pero Kael solo sonrió. Como dijo Lavinia antes, cambiamos las cosas cuando sucede algo inesperado. Eso no ocurrió, así que no hay necesidad de cambiar nada. ¿Qué quieres decir? Aelindra frunció el ceño. Está claro. Kael habló mientras se inclinaba hacia adelante. Mantenemos el mismo sistema que antes. 2/4 por punto de agua. Y esas palabras cambiaron la expresión de los ancianos de Belmourn. Pero eso, el rostro de Aelindra se tornó sombrío. Y Kael asintió. Sí. Un barrio de Belmourn compartirá el mismo punto de agua con el barrio de Stonefang. 2/4 por punto de agua. Kael habló directamente y al instante. Pero eso, el rostro de Aelindra se tornó sombrío. Y Kael sí. Un barrio de Belmourn compartirá el mismo punto de agua con el barrio de Stonefang. Él asintió, sabiendo exactamente lo que Aelindra y los demás ancianos temían. Los ancianos querían quejarse, querían decir que era demasiado pronto, pero ellos también lo entendían. Ya habían llevado a los colmillos de piedra al interior del muro. Sin importar lo que pensaran al respecto, lo cierto era que los Belmourn y los colmillos de piedra estaban aliados en ese momento.
A ambas partes les convenía que esta alianza se fortaleciera al máximo. Y eso no podía ocurrir si ambos bandos permanecían separados permanentemente. Además, aliarse significaba que los ejércitos de Belmourn y Stonefang se unirían y formarían una sola fuerza. De una forma u otra, ambos bandos debían unirse, y debían hacerlo rápidamente. Por lo tanto, separar la distribución del agua, por temor a colisiones, no era lo ideal. Sí, los ancianos habían empezado a comprender la visión de Kael sin que él dijera nada. La eficacia del consejo había aumentado considerablemente al no haber nadie que intentara constantemente atacar a quien aportaba la mayoría de las ideas. Si solo hay un Belmourn Quarter, se reduce el tamaño de la multitud, Corban comentó, mientras ya hacía los cálculos mentalmente. Hace que sea más fácil culpar a alguien. Morvain asintió, comprendiendo a qué se refería el comandante. Si ocurre algo, sabemos dónde empezó. Corbat asintió ante esas palabras. La boca de Tarebian se abrió y luego se cerró de nuevo. Odiaba que todo tuviera sentido. Miró a Nimeris en busca de ayuda, pero la anciana más anciana permaneció en silencio. Todo lo que sucedía allí ya escapaba a su jurisdicción. Habían ido en contra de todo lo que representaba su historia y Nimeris pensó que era mejor que guardara silencio. Después de todo, aunque no estuviera de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo allí, no tenía ninguna razón de peso para respaldar sus ideas. Quizás solo eran los pensamientos de una anciana a la que le costaba adaptarse a los cambios. ¿Y qué pasa con los coleccionistas? Elindra hizo otra pregunta. Hasta entonces, los recolectores de nieve solo habían sido Belmourns, un grupo específico de personas con años de experiencia. ¿También iban a incluir a los colmillos de piedra en la mezcla? Los recaudadores siguen siendo los mismos, Morvain respondió con una expresión seria en el rostro. No se permitirá la entrada de colmillos de piedra en las zonas limpias. Hoy no. Aunque deseemos promover la unidad, la recolección de nieve es un trabajo complicado. Es mejor asimilar primero a los colmillos de piedra en las 7 venas existentes, y una vez que la unidad se fortalezca y se evite la crisis, volveremos a tratar el tema. Zakar tradujo rápidamente esas palabras y, cuando Grumag las entendió, miró a Morvain. Entonces, Bornaxul Nardraal. Bornaxul Zulkaan. Narsaar. Habló. Kael sonrió y asintió, comprendiendo lo que decía. Los demás miraron a Zakar. El jefe dice, que nuestra gente no sale. Se quedan dentro. No hay problemas. Y esas palabras hicieron que varios ancianos parpadearan. Incluso Tarebian y Nimeris. El jefe de Stonefang estaba aceptando las restricciones sin ser forzado, esto no era algo que esperaran. Bien. Morvain exhaló lentamente. Entonces pasamos a la línea. Y la reunión continuó. A media mañana, cuando el sol ya había salido por completo aunque todavía no era visible, los vigilantes del agua ya estaban trabajando. Las casas del agua ardían como pequeños corazones en la fría ciudad. Habitaciones de piedra de cuyas rejillas de ventilación salía humo en líneas constantes. En el interior, los trabajadores se movían en silencio y con cuidado, pero su rapidez no era para nada despreciable. Al fin y al cabo, llevaban años haciéndolo. Y afuera, la ciudad estaba siendo reorganizada. Los guardias del consejo, solo soldados de Belmourn por ahora, clavaron estacas en el suelo helado y extendieron cuerdas entre ellas. Utilizaron tablones viejos para hacer pasillos estrechos y colocaron letreros, nada sofisticados, solo palabras sencillas pintadas con trazos negros gruesos. Normas de la línea de agua. Las reglas eran claras. No se desenfundaron las armas. No cortar. No tocar. Un recipiente por persona. Hablar solo cuando sea necesario. Si se produce una pelea, ambos bandos pierden agua. Esa última regla hizo que la gente se detuviera a mirar fijamente. Al fin y al cabo, perder agua no era lo mismo que perder el orgullo. El orgullo podía tragarse. Perder agua, no podía. Morvain se aseguró de que la regla se repitiera también en voz alta. Sus heraldos recorrieron los cuarteles, gritando la orden con un ritmo fuerte y constante. Agua semanal. 2/4, 1 punto. Respeta la regla. Si la rompes, pierdes el agua. A la gente no le gustó, pero escucharon. Comprendieron por qué estaba sucediendo esto. Por supuesto, el barrio de Stonefang tenía su propio heraldo. Zakar. Kael caminó personalmente hasta el punto de distribución de agua que debía abastecer al barrio Colmillo de Piedra antes de que se formara la fila y, con las manos a la espalda, comenzó a escudriñar todo con la mirada. Comprobó la ubicación de los guardias, los carriles y la distancia entre las vías de acceso a los 2 cuarteles.
Se detuvo cerca de una esquina y miró al suelo. Mueve esta cuerda 3 pasos, él ordenó. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? El guardia inclinó la cabeza confundido. La curva es demasiado pronunciada. Kael lo señaló. Si la gente se queda atrapada aquí, se amontonarán. La presión se convierte en empuje, y el empuje en lucha. El guardia tragó saliva y movió la cuerda. Pasó el tiempo y, cuando las primeras ollas terminaron de hervir, los guardianes del agua vertieron el agua caliente en recipientes sellados. El vapor se elevaba en densas nubes. La gente comenzó a agruparse tras las cuerdas, con la mirada fija en los contenedores. Aelindra permanecía de pie cerca de la mesa de reparto con una expresión dura, casi inexpresiva. Había vivido demasiados inviernos como para ser sentimental. Señaló los contenedores y habló con los guardianes. No cometas errores, mide cada recipiente con cuidado. Sí, anciano, los guardianes respondieron. No se atreverían a cometer errores hoy, no cuando serían ellos quienes distribuirían a los colmillos de piedra. Y entonces, sucedió. Los colmillos de piedra finalmente llegaron. Vinieron en grupo. Un colmillo de piedra de una familia. Había unos 400 colmillos de piedra aquí. Cada uno había traído sus propios contenedores. Sus recipientes parecían toscos comparados con los frascos sellados de Belmourn, que eran recipientes gruesos y resistentes, hechos para soportar impactos. Los suyos eran irregulares. Algunos tenían pieles de cuero, otros eran de cuerno tallado, otros eran copas de metal sujetas a cinturones. Pero a los colmillos de piedra no les importaba la apariencia. De todos modos, el agua debía almacenarse en el santuario. El aspecto del recipiente era irrelevante. Sí, los colmillos de piedra eran claramente muy diferentes de los Belmourn. No susurraban mucho, ni se inquietaban como los Belmourn. Simplemente permanecían juntos, con hombros anchos, rostros indescifrables y griega. Ojos que se movían constantemente, no nerviosos como los de los Belmourn, sino como los de los cazadores, listos para actuar en cuanto ocurriera algo. Obviamente, los colmillos de piedra seguían siendo bastante cautelosos y, teniendo en cuenta que unos 60 de estos guerreros de hombros anchos, hombres que Kael sabía que formaban parte del ejército colmillo de piedra, estaban allí, era evidente que habían venido preparados para la batalla. Los Belmourns, en cambio, eran muy diferentes. La mayoría de sus soldados ya se habían marchado al muro, por lo que la gente reunida aquí era, comparativamente, más débil. Familias, mujeres, ancianos, pero incluso así, eso no significaba que los Belmourn mostraran menos ferocidad. Los hombres mayores sostenían sus bastones como si pudieran ahuyentar a esos gigantes con ellos. Algunos soldados jóvenes que habían venido mantenían las manos cerca de las empuñaduras de sus espadas, a pesar de que las reglas prohibían desenvainar las armas. Kaiden también estaba aquí. Se encontraba de pie cerca del camino de entrada a Belmourn con una mirada penetrante en los ojos. Si algo sucedía, estaba preparado para contraatacar, incluso si eso significaba dar su vida para proteger a su gente. Y no era solo él. Incluso Morvain, junto con Corbat, también estaba allí, y detrás de ellos caminaba Kael y Lavinia. Sí, casi toda la potencia de fuego principal de Belmourn estaba aquí. La sola presencia de Kael produjo algo extraño en la multitud. Las personas que odiaban todo lo que estaba sucediendo, tanto los colmillos de piedra como los Belmourn, guardaron silencio al verlo. Morvain lo vio, pero no dijo nada. Simplemente miró fijamente a Aelindra y griega. Comenzar. Ella dio la orden, y las puertas del Battle Point se abrieron. Esa fue la señal. Los Belmourn y los Stonefang debían ahora separarse de sus grupos y ponerse en fila, juntos. Y eso, tuvo algún efecto en el público. Un murmullo sordo se extendió. Algunos Belmourns parecían enfadados. Algunos parecían aterrorizados. Del lado de Colmillo de Piedra, algunos guerreros se removieron, sus rostros se endurecieron. Algunos incluso pensaron en sacar sus armas, pero entonces Grumag dio un paso al frente y griega. Bactor. Dijo una palabra que Belmourns no entendió, pero en un instante todos notaron el cambio. La línea Stonefang se quedó inmóvil. Era una obediencia absoluta por respeto y griega. Miedo a su jefe. Y por primera vez, Morvain comprendió algo con claridad. Si Grumag hubiera querido controlar a su pueblo, podría haberlo hecho. Y eso, la hizo sentir más segura y griega. Inquieta al mismo tiempo. Después de todo, si a esta gente se la podía controlar, significaba que Kael no había traído una tribu inofensiva dentro del muro. Había traído un ejército que podía ser disciplinado.
La matriarca miró al jinete de dragones con expresión solemne, y luego negó con la cabeza. Esto no era importante, no ahora. Ella simplemente volvió a concentrarse en lo que tenía delante. Las cuerdas se abrieron. Los guardias hicieron una señal. Y las dos corrientes de gente comenzaron a moverse. Belmourns de un grupo. Colmillos de piedra del otro. Al principio, entraban en carriles distintos, separados por una cuerda. Pero esos carriles discurrían uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que la gente pudiera verse las caras con claridad. Lo suficientemente cerca como para olerse. Lo suficientemente cerca como para oír respirar. Una mujer de Belmourn se aferró a su cantimplora y miró fijamente al colmillo de piedra que estaba a su lado como si fuera una pesadilla salida de un cuento de invierno. El colmillo de piedra la miró una vez y luego desvió la mirada. Un joven de Stonefang observó los guantes de un soldado de Belmourn. Las costuras impecables, el cuero limpio. El soldado de Belmourn le devolvió la mirada, contemplando las cicatrices de Stonefang. Nadie sonrió. Nadie habló. Incluso los niños, los pocos que habían venido, guardaban silencio, intuyendo lo que sentían los adultos. El ambiente estaba cargado de tensión, de recuerdos dolorosos que cada bando guardaba del otro. Cada incursión invernal. Cada grito. Cada cuerpo arrastrado. Cada amigo perdido en el hielo. Todo estaba alineado con ellos. Kael observaba desde cerca del frente con ojos serenos y firmes. Lavinia se situaba ligeramente detrás de él, su mirada recorría sus manos y hombros, descifrando la tensión como si fuera un libro abierto. Morvain permanecía apartada junto a Corbat con el rostro serio, pero apretaba los puños dentro de las mangas. Este fue el primer encuentro real entre ambos bandos. No en un campo de batalla. No con espadas. Con agua. Y. Supervivencia. Y mientras la fila avanzaba lentamente, paso a paso, la cuerda crujía con el viento, los contenedores golpeaban suavemente contra las correas, el aliento se elevaba en pálidas nubes, y mientras Belmourn y Stonefang estaban uno al lado del otro, esperando la misma agua, bajo las mismas reglas, la tensión llegó a tal punto que parecía que toda la ciudad contenía la respiración. A la espera de ver quién y qué cederá primero. Funcionó. Eso fue lo que pensaron todos los miembros del Consejo de la Alianza mientras contemplaban la escena frente a ellos con expresiones de sorpresa gratamente sorprendidas en sus rostros. Contra todo pronóstico, el Battle Point no explotó. Incluso cuando aparecieron los primeros hombros de colmillo de piedra en las cuerdas, cuando los primeros ojos de Belmourn se encontraron con los de colmillo de piedra, o cuando los primeros contenedores fueron llenados, levantados y almacenados en los santuarios como tesoros invaluables, no explotó. Ellos sobrevivieron, sin ningún tipo de colisión. Y eso se sintió irreal. Para cuando el sol se ocultó tras las nubes grises, la fila se había reducido. El vapor seguía elevándose sobre las ollas, pero la multitud ya no estaba tan apiñada. La gente comenzó a respirar de nuevo. Algunos incluso cambiaron de postura como si la piedra que llevaban en la espalda finalmente se hubiera aflojado. No se oyeron gritos. Sin golpes. Sin hojas desenvainadas. Solo el suave raspado de las botas sobre el suelo helado, el tintineo de los frascos, las bajas llamadas de los guardianes del agua mientras medían y sellaban. Siguiente. Un paso. Mantén el recipiente firme. Muévete. Incluso el viento parecía más tranquilo, como si también estuviera esperando a ver si esta cosa frágil resistiría. Morvain se mantuvo a un lado con una postura firme. Corbat estaba a su lado, incluso su mirada penetrante parecía ahora, relajada. Durante horas, había estado leyendo rostros, de ambos bandos. Había percibido la tensión en el aire. Había percibido lo delgado que era el umbral del caos y por eso, ahora podía ver que la tensión que antes casi parecía capaz de asfixiar a una persona había disminuido considerablemente. Tanto los Belmourn como los Stonefang parecían tranquilos. Incluso su recelo mutuo había disminuido considerablemente tras haber permanecido juntos durante horas. Incluso Kaiden, que se encontraba cerca del camino de Belmourn, estaba menos tenso. Ya no tenía la mano en la espada. Sus ojos seguían atentos a cada movimiento de Stonefang, pero la ira que los impulsaba se había transformado en una cautela cansada. Y al notar que se estaba cambiando, Kael, que estaba de pie más cerca del frente, junto a la mesa de distribución, un lugar que le permitía ver ambos carriles a la vez y que también le servía para traducir si era necesario, sonrió levemente. No era una sonrisa amplia, alegre y satisfecha. Kael comprendió entonces que su presencia no era algo trivial. Significaba algo para ambas partes.
Tenía un peso. El peso de una promesa. Su sola presencia hizo que ambos bandos se mostraran mucho más reservados y reacios a la confrontación. Lavinia se encontraba medio paso detrás de él. En lugar de mirar a la multitud, sus ojos estaban fijos en Kael, leyéndolo en silencio, encontrando señales de agotamiento. Agotamiento por la responsabilidad que ahora había recaído sobre sus hombros. Por el momento, sin embargo, Kael estaba mucho más tranquilo. Al fin y al cabo, los dos bandos no se destrozaron mutuamente, y para él, eso era una victoria. Los últimos contenedores ya estaban llenos. Los guardianes los sellaron. Y entonces, finalmente, el vigilante del agua que estaba al frente alzó la voz. Eso es todo. Último lote. Una oleada de alivio recorrió a la gente. Algunos Belmourns comenzaron a alejarse, con los frascos pegados al cuerpo como escudos. Sí, muchos ni siquiera guardaban los frascos ahora, sino que los abrazaban como si fueran lo más preciado del mundo. Al igual que los Belmourns, los Stonefangs retrocedieron hacia su lado, saliendo ya del carril y formando grupos. Las cuerdas crujieron cuando los guardias las aflojaron y arrancaron las estacas del suelo. La presión de la línea disminuyó a medida que la línea comenzaba a disolverse. Parece que la tormenta ha decidido no azotar. Aelindra comentó con una leve sonrisa de alivio. Y justo cuando ella habló, sucedió. En un rincón tranquilo del callejón, cerca del medio, donde la multitud era menos densa, donde la gente pensaba que el peligro había pasado, un pequeño niño de Belmourn estaba allí de pie. 7 años. Brazos delgados. Mejillas agrietadas. Una bufanda le daba vueltas al cuello demasiadas veces porque su madre tenía miedo de que el frío también se lo llevara. Su nombre no importaba para la fila. Pero sus ojos sí. Porque sus ojos no parecían los de un adulto. Los adultos habían aprendido a tragarse las cosas. Los adultos habían aprendido a ocultar sus pensamientos tras los dientes. Pero los niños no tragaban. Ellos se aferraron. Y este chico guardó un año entero de invierno dentro de su pecho. Su padre había muerto el invierno pasado. No murió de enfermedad ni de hambre, no, su padre murió en la guerra contra los colmillos de piedra. Su padre murió cuando los colmillos de piedra los atacaron. Una muerte que ni siquiera dejó un cuerpo lo suficientemente grande como para una despedida limpia y definitiva. El niño había visto a su madre llorar hasta que se le quebró la voz. Había visto a los hombres arrastrar telas empapadas de sangre al fuego. Había visto cómo el barrio quedaba en silencio las noches siguientes. Y en su mente limitada, la historia se había vuelto simple. Colmillos de piedra le arrebató a su padre. Eso es lo que siempre hacen esos monstruos. Colmillos de piedra, tomar. Y ahora, mientras estaba de pie en el callejón con su cantimplora bien sujeta porque su madre le había dicho que no la soltara, ni siquiera por un segundo miró hacia adelante. Vio a los colmillos de piedra. Ellos también se iban. Y tenían agua. Agua de Belmourn. En sus recipientes. Volvió a suceder. Los colmillos de piedra tomaron lo que era suyo. Los ojos del niño ardían mientras los miraba fijamente. Vio a una mujer de Stonefang salir del callejón con un frasco de cuerno en la cadera. Llevaba un niño atado a la espalda. El bebé estaba envuelto en pieles y telas. Solo se veía su mejilla redonda por el frío. La mujer se giró ligeramente, hablando en su lengua áspera y monstruosa. El bebé emitió un pequeño sonido. La mujer sonrió. Una sonrisa cansada se dibujó en los labios de alguien que simplemente se alegraba de haber sobrevivido un día más. Un guerrero colmillo de piedra a su lado también sonrió. El niño vio esa sonrisa. Y su pequeño corazón se retorció. Porque no lo veía cansado. No vio aliviado. Él vio risas. Los vio sonriendo con su agua. Y algo se agitó en su interior. Apretó los dedos alrededor del frasco hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Su madre, de pie a su lado, había aflojado el agarre de su mano. Al fin y al cabo, como los demás, la mujer pensaba que todo había terminado. Que ya no tenía por qué estar alerta. Giró la cabeza para responder a un guardia de Belmourn que le estaba hablando. ¿Es suficiente por esta semana? El guardia preguntó en voz baja. Debería ser así, ella respondió, ajustando la correa de su cantimplora y comprobando el cierre por última vez, como hace toda madre. Y ese pequeño instante fue suficiente. La mano del niño estaba libre. Sus ojos se posaron en el suelo. En Ames había piedras por todas partes. Dentados, afilados, negros. Vio uno que le cabía en la palma de la mano. Se inclinó.
Sus dedos se cerraron a su alrededor, soportando el frío que lo acompañaba mientras se ponía de pie de nuevo. Sus pequeños hombros permanecieron rígidos. Observó al guerrero colmillo de piedra que estaba de pie junto a aquella mujer colmillo de piedra, riendo como si hubiera ganado. Observó el agua que sostenía, la sonrisa en su rostro y. Se lo llevan todo. Él habló. Fue solo un susurro ligero y suave que no era para nadie más, sino para él. Para el vacío dentro de su pecho. Y entonces, mientras sus ojos brillaban con una ira decidida, retiró el brazo. El movimiento fue rápido. El movimiento de un niño. No se practicaba ni se controlaba, pero era un dolor que duraba todo el año. El guardia de Belmourn que hablaba con la madre del niño lo vio. Vio la piedra en la mano del muchacho y cómo levantó el brazo, y sus ojos se abrieron de horror absoluto. No. Se movió rápido, extendiendo la mano hacia el chico. Pero el callejón era estrecho. Los cuerpos aún estaban cerca. ¿Qué? La madre del niño se giró al mismo tiempo, al oír la voz aguda del guardia. Su hombro golpeó el brazo del guardia. El codo del guardia golpeó el hombro del niño y el cuerpo ligero del niño fue empujado. No fue difícil. Pero fue suficiente. Lo suficiente como para desviar la puntería del chico. Y así, sin más, la piedra se desprendió de la mano del muchacho y no voló hacia el guerrero colmillo de piedra que el muchacho había deseado. Volaba bajo y ancho y. Alcanzó al bebé colmillo de piedra que la mujer llevaba en brazos. Y en un instante, ¡uguay! El bebé lloró. Un llanto asustado y ahogado, lleno de un dolor agonizante que el bebé nunca había experimentado. Un grito de pánico que atravesó el aire frío como una cuchilla. El tipo de sonido que erizaba la piel de cualquier adulto. El rostro de la mujer colmillo de piedra cambió al instante. Abrió los ojos de par en par, llevó las manos rápidamente al bebé mientras lo revisaba, temblando de miedo repentino. Rascador. Ella gritó, su voz presa del pánico, el miedo y la furia se abrió paso entre la multitud y varias cabezas de colmillo de piedra se giraron bruscamente. Vieron a la madre. Vieron al bebé llorando. Vieron la marca roja en la cara del bebé. Entonces, se dieron la vuelta. Vieron el camino de Belmourn. Y entonces, vieron al niño. Raquel. La mujer gritó. Su pánico, miedo y furia estallaron al mismo tiempo cuando vio a su hijo herido. Y en un instante, varias cabezas se giraron bruscamente. Vieron a la madre, al bebé que lloraba, la marca roja en la cara del bebé. Entonces, se dieron la vuelta. Vieron el camino de Belmourn. Y entonces, vieron al niño. No hicieron preguntas. Los colmillos de piedra no hacían las cosas así, especialmente cuando había un niño de por medio. Ellos, se mudaban. Dos guerreros de Stonefang dieron un paso al frente con decisión, sus botas crujiendo en la nieve, sus hombros encorvados, sus manos buscando las armas por instinto. Y por otro lado, los Belmourns presenciaron el movimiento. No entendieron las palabras, no entendieron lo que pasó, solo vieron a los hombres de Stonefang avanzar, oyeron llorar al bebé, oyeron gritar a la madre de Stonefang, y en un instante, los viejos recuerdos del invierno volvieron a mi mente. Están atacando. Alguien gritó del lado de Belmourn. Fue un reflejo, una palabra de pánico. Una palabra venenosa. Enseguida, un soldado de Belmourn dio un paso al frente, alzando la mano. Un colmillo de piedra dio un paso al frente, con el pecho erguido. Una mujer de Belmourn gritó y se aferró a su petaca. Un contenedor se le escapó de las manos a alguien. Tal vez a Belmourn, tal vez a Stonefang, no importaba. Cayó al suelo. Grieta. La tapa se agrietó y se soltó. El agua se derramó sobre la nieve en una mancha oscura y humeante. Por un segundo, todos se quedaron mirándolo fijamente. Agua derramada. Agua desperdiciada. Eso solo podría provocar un motín en Ayers. No. Un hombre de Belmourn se lanzó hacia adelante por instinto, extendiendo la mano como si pudiera atrapar el derrame con las manos. Pero sus acciones fueron malinterpretadas. Un colmillo de piedra lo vio moverse y pensó que estaba atacando. El colmillo de piedra mostró los dientes y entró. El hombre de Belmourn retrocedió tambaleándose, resbalando sobre el hielo mojado. Se cayó. Su mano golpeó a otra persona. Un segundo contenedor cayó al suelo. Se derramó más agua. Y entonces, finalmente, la línea se rompió. ¡Ah! Están atacando. Graal Dulkin Andra Almor. Defendamos a los niños y a los ancianos. Se oyeron gritos. Los guardias avanzaron. Los colmillos de piedra gruñeron. Belmourn gritó. Los niños lloraron.
Las cuerdas se sacudieron mientras los cuerpos se presionaban. Los carriles, cuidadosamente construidos, se convirtieron en un caos. Y lo peor de todo era que nadie sabía quién lo había empezado. Solo que estaba sucediendo. Morvain se movió al instante. «Mantengan la posición», gritó, su voz rompiendo el pánico. «Escudos. Formación. Alto a la imprenta. No saquen las espadas». Korvac ya se estaba moviendo, dando órdenes a los guardias. La espada de Kaiden ya estaba desenvainada antes de que se diera cuenta. Se abrió paso hacia el carril con una mirada salvaje en los ojos. «Atrás». Rugió al colmillo de piedra más cercano, sin importarle que el hombre no lo entendiera. El colmillo de piedra oyó el tono y respondió con el mismo tono. «Shartar. Ataque». El colmillo de piedra gruñó mientras se abalanzaba sobre Kaiden, confiando en su físico más fuerte. Pero Kaiden no era un Belmourn cualquiera. Era uno de los más fuertes. Así que, en un instante, apartó a colmillo de piedra de un empujón mientras alzaba su espada. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Shaka, un guerrero de Stonefang que ya había reconocido a Kaiden como el hombre contra el que solía luchar durante las incursiones, se movió en un instante, interceptando la espada de Kaiden con su maza. Clank. Se escuchó un fuerte sonido de armas chocando entre sí. 55555L55555Z5A555. Los colmillos de piedra reaccionaron al instante, especialmente los guerreros entrenados para la sangre y la guerra. Ellos también desenvainaron sus armas. Cuando los Belmourn vieron eso, entraron en pánico. En cuanto a los pocos soldados Belmourn presentes, ignoraron al instante la orden de Korvac de no desenvainen sus espadas. E hicieron exactamente lo que Korvac les había dicho que no hicieran. Sacaron sus espadas. Algunos incluso sacaron a sus bestias. Lo inevitable sucedió. Dos bandos que habían sido enemigos durante 1200 años, portando el odio transmitido de generación en generación. Un odio que no hizo más que crecer. Chocaron. O al menos sí. Eso era lo que habría pasado, pero entonces sí. Roar. Un sonido resonó en Battle Point. Un rugido tan fuerte que no parecía provenir del aire. Sentían como si les recorriera hasta los huesos. Y no solo venía con volumen, sino también con presión. Una fuerza aterradora y aplastante que golpeaba todos los pechos a la vez, como si el mundo mismo se hubiera vuelto repentinamente más pesado. Los cuerpos de Stonefang quedaron bloqueados a mitad de paso. Los brazos de Belmourn se quedaron congelados a mitad del swing. Un arma alzada se detuvo en el aire como si una mano invisible la hubiera agarrado. Las bocas permanecieron abiertas, pero no salió ningún sonido. Silencio. Tras el rugido, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los ojos se abrieron de par en par, la respiración se volvió superficial, la gente intentó moverse pero no pudo. Por un instante, fue como si el cuerpo de todos recordara algo más antiguo que la ira. Miedo. Un miedo tan fuerte que encadenó sus cuerpos. Solo personas como Korvac, Morvain, Kaiden y los guerreros más fuertes de Stonefang pudieron moverse, pero al ver que todos los demás a su alrededor se congelaban, ellos también se detuvieron, abrumados por lo que estaba sucediendo. El silencio forzado se extendió. Y finalmente, la gente se volvió hacia la fuente a ese silencio. Kael. Se quedó de pie cerca del frente del punto de agua, donde había estado observando la fila todo el tiempo. Su capa apenas movía, su rostro estaba deformado y sus ojos eran de un aterrador color dorado. Miró a ambos lados colmillo de piedra y Belmourn Y. Basta. Habló, su rostro y sus ojos volvieron a la normalidad, pero la frialdad en ellos se podía sentir desde lejos. Y con esa sola palabra, los dos bandos se detuvieron. Fue entonces cuando Lavinia se movió. Se colocó junto a Kael, con sus ojos violetas penetrantes, y el aire a su alrededor cambió. Aparecieron 7 círculos a su alrededor y el viento rugió. Whoosh. Se invocó una ráfaga constante y controlada que separó los cuerpos sin lanzarlos, y cualquier contacto que quedara se rompió. Se creó el espacio necesario, lo suficiente para que la gente pueda respirar de nuevo. La presión disminuyó, las cuerdas dejaron de sacudirse. Kael avanzó por el hueco que había abierto, tan despacio que todos lo vieron. Para entonces, el efecto de rugido de dominio había terminado. La gente podía moverse de nuevo. Pero nadie lo hizo. Todos miraron a Kael, como si esperaran a que se dirigiera a ellos. Sí, en tiempos de crisis, la gente ya no buscaba a sus respectivos líderes, sino a Kael. Y el cambio fue tan natural que incluso la propia Morvain lo estaba mirando. Kael se detuvo junto a la madre colmillo de piedra.
El bebé que lloraba hacía unos segundos ahora lo miraba con asombro y pura curiosidad. Era tan extraño que, incluso cuando sentía dolor, delante de ese hombre, lo olvidó por un instante. Su rostro, sin embargo, seguía rojo, y sus pequeñas manos se aferraban al pelaje. Los ojos de la madre colmillo de piedra estaban muy abiertos y llorosos, llenos de rabia y miedo. Dos guerreros colmillo de piedra permanecían cerca de ella como muros. Kael los miró fijamente mientras Imperia le daba detalles claros de la situación. Bajó la mirada, y ahí estaba, la piedra que yace en la nieve. Entonces los ojos de Kael se movieron de nuevo y encontró al niño. El niño Belmourum permanecía rígido, con el rostro pálido y la boca abierta como si no pudiera respirar. Su madre se giró entonces, dándose cuenta de lo sucedido. Su mano voló hacia su hombro y griega. ¿Qué hiciste? Susurró, con la voz quebrándose. Los ojos del niño estaban húmedos. Sacudió la cabeza una vez, de forma leve y frenética. Yo no, se atragantó. Kael lo miró en silencio, luego su expresión se suavizó un poco. Hoy has cometido un error. Él habló. El niño no sabía qué decir, pero su madre sí, señor Kael. Por favor. Por favor, perdónalo. Él es solo un ki, suplicó con una mirada desesperada en el rostro. Incluso intentó caer de rodillas, pero entonces, para. Kael habló de nuevo, deteniéndola antes de que hiciera algo por lo que tal vez nunca podría perdonarse a sí mismo. No le haré daño. No soy tan cruel. Él habló, y sus palabras provocaron una oleada instantánea de alivio en el corazón de la madre, relajando todo su cuerpo. Entonces, Kael se volvió hacia el resto de la multitud. Todo fue un accidente. Alzó la voz. Luego, repitió la misma frase en la lengua de colmillo de piedra. Entonces Kael señaló al chico Belmourum. El niño estaba jugando a la pelota con la piedra. Comenzó a contar la historia y luego señaló al guardia que estaba junto al niño. Vio al niño levantar la piedra y temió que hiciera alguna tontería infantil y atacara a los colmillos de piedra, así que, para proteger a los colmillos de piedra, se movió. Pero al moverse, empujó a la madre del niño, la madre empujó al niño, que solo estaba jugando con la piedra, y la piedra que tenía en la mano salió disparada y golpeó al bebé. Una vez más, las mismas palabras se repitieron en la lengua de Stonefan, y cuando ambos bandos se dieron cuenta de lo que había sucedido, no supieron cómo reaccionar. Cuando el bebé lloró, cundió el pánico y estalló la tensión que todos habíamos estado sintiendo desde el principio. Todo fue un error, un accidente. Nada más. No significa nada, y definitivamente no debería romper la unidad que acabamos de establecer. ¿Está claro? Kael habló, y las dos partes bajaron la cabeza, asintiendo en silencio. Kael asintió, satisfecho. Miró al niño por última vez antes de volverse hacia la multitud y griega. Ahora vete. Después de que Kael terminó, el punto de agua se vació. Los Belmourum se acercaron a sus hijos y se alejaron con sus cantimploras apretadas. Los colmillos de piedra se reunieron en grupos compactos y se fueron en silencio, con los hombros aún tensos y las manos medio listas incluso cuando ya no levantaban sus armas. Siguió nevando, pero no ablandó nada. Morvain y Aelindra se quedaron un rato, hablando en voz baja con los guardianes del agua y los guardias. Lavinia se hizo a un lado y, con la ayuda de uno de sus espíritus, examinó al bebé desde la distancia para asegurarse de que el moretón no fuera peor de lo que parecía. La madre de Stonefan desconfiaba de que nadie tocara a su hijo, pero tampoco le impidió el paso a Lavinia. El aura de Lavinia la tranquilizó de alguna manera. En cuanto a Kael, observó los carriles hasta que se retiró la última cuerda y se levantó del suelo el último contenedor. Solo entonces se dio la vuelta y se fue a el barrio residencial. El barrio de Belmourum, que había compartido el punto de agua, estaba ahora tranquilo. Kael tampoco habló con nadie. Siguió caminando hasta llegar a un estrecho camino de piedra donde las casas se adosaban unas a otras, construidas para protegerse del viento y conservar el calor. Se detuvo frente a una de las casas. La puerta de la casa había sido remendada 2 veces. El tejado tenía losas de piedra adicionales, como si alguien hubiera temido perder incluso el poco calor que había dentro. Toc, toc, Kael llamó. Y después de aproximadamente 1 minuto, una mujer abrió la puerta, una mujer que casi todos los Belmourum de este barrio reconocerían, especialmente ahora, cuando había sido el centro de atención. Ella era la madre del niño. Sí, el mismo chico que le había arrojado la piedra al bebé colmillo de piedra. Se la veía agotada. Incluso cuando al final todo salió bien y no les pasó nada ni a ella ni a su hijo, la situación la seguía dejando exhausta. Cuando vio a Kael, sus ojos se abrieron de par en par.
Por un instante, pareció no saber si debía inclinarse, arrodillarse o huir. Entonces ella se hizo a un lado rápidamente. Ese señor Kael, por favor, pase. Habló en voz baja. Kael entró y sus ojos se posaron en el chico. El niño permanecía de pie cerca del rincón donde dormían, medio oculto tras una cortina. 7 años. Con la misma bufanda y el mismo rostro pálido, sus ojos se posaron en Kael y luego se apartaron al instante, como si estuviera ocultando algo. La madre cerró la puerta y se apresuró a ir a la cocina, casi por costumbre. ¿Quieres té? Ella preguntó. No estoy aquí para tomar el té. 535 y 5 y 5 y 5 5 5. Kael negó con la cabeza. La mujer se quedó paralizada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó con cuidado. No fue una falta de respeto. Fue una confusión. Y debajo, miedo. Al principio, Kael no le respondió. Miró al niño. Su mirada era serena, pero no parecía tierna. Era como una lámpara sostenida cerca de alguien que ocultaba algo. Él debería saber eso. Kael dijo en voz baja. La madre parpadeó. Él. Ella volvió a mirar a su hijo. ¿De qué se trata esto? Ella se detuvo. Sus palabras se atascaron. Porque la mirada de Kael no se movió, se quedó en el niño. Y el chico, se movió. Primero mantuvo los hombros rígidos, como si estuviera preparado para ser castigado. Entonces intentó recurrir a la misma historia tras la que se había estado escondiendo todo este tiempo. Yo solo lo estaba sosteniendo, no estaba apuntando. Se me resbaló, la expresión de Kael no cambió. No alzó la voz. Él no discutió. Él solo se quedó mirando. Las palabras del niño se ralentizaron y su voz se volvió más débil. Sus ojos se movían rápidamente hacia el suelo, hacia la pared, hacia su madre, hacia cualquier lugar menos hacia Kael. Y la expresión de la madre se congeló. Después de todo, ¿cómo podría una madre no saber cuando su hijo mentía? Y en el momento en que vio la expresión de su hijo, lo comprendió. Estaba mintiendo. Durante todo este tiempo, ella había creído la historia que Kael les había contado, ya que no lo había visto todo con sus propios ojos, pero ahora, al ver a su hijo, Roy, ella gritó. ¿Qué hiciste? Preguntó, con la voz quebrándose como si no quisiera creer lo que estaba pensando. Los labios de Roy se apretaron. Cuando su madre lo llamó, y bajo la mirada constante y firme de Kael, sus hombros se hundieron y se quebró. Lo tiré. El rostro de la madre quedó inexpresivo. ¿Qué? Lo tiré, el niño repitió, pero al instante siguiente no estaba intentando golpear al bebé. Gritó. No lo estaba. Ni siquiera vi bien al bebé. Estaba apuntando al hombre grande. Lo juro. Miró a Kael por primera vez. Sus ojos estaban humedecidos por el miedo a que Kael no le creyera, a que fuera castigado. Pero justo en ese momento, te creo, Kael asintió. El niño se quedó paralizado. Incluso la madre se quedó paralizada. Los dos esperaban rabia, condena e incluso, castigo, un castigo severo. Castigo por incumplir las nuevas reglas. La respiración de la madre temblaba. ¿Y si le crees?, susurró, mientras una pequeña esperanza surgía en su desesperación autoinfligida. Entonces esto sigue significando lo que significa, Kael dijo con voz tranquila. Se cometió un error. La madre tragó. Un error, repitió ella. El chico se estremeció. Los ojos de Kael se volvieron más firmes. Y los errores tienen consecuencias. La habitación quedó en silencio. El rostro de la madre palideció. La respiración del niño se volvió superficial. La palabra consecuencia tenía un peso considerable en Ace, especialmente teniendo en cuenta que, según las nuevas reglas, cualquier daño causado a la otra parte significaría la ejecución. Señor Kael, por favor, la madre dio un paso al frente mientras el pánico se apoderaba de ella, pero antes de que pudiera hablar, Kael levantó la mano, deteniéndola. No estoy aquí para castigarte, dijo Kael, mirándola por un momento. Y no estoy aquí para hacerle daño. La mujer, paralizada por el miedo, tembló. Sus ojos brillaron de alivio al oír esas palabras. Asintió rápidamente, mordiéndose el labio con tanta fuerza que se le puso blanco. Kael se volvió hacia el chico. Te disculparás, él dijo y el niño, apretó los puños con más fuerza. A la madre del bebé, Kael continuó. Y al guerrero colmillo de piedra al que intentabas golpear. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Sus labios se entreabrieron. Luego presionaron formando una línea dura. Él no habló. Pero todo su cuerpo gritaba lo que sentía.
Falta de voluntad. Le tembló la mandíbula mientras bajaba la mirada, luego, como si no pudiera contenerse, preguntó con voz llena de resentimiento ardiente: ¿por qué tengo que disculparme con él? Kael no dijo nada, esperó a que el niño expresara todos los fuertes sentimientos que había estado reprimiendo durante un año. Los ojos del niño se oscurecieron. Mataron a mi padre. Y el niño gritó. Se lo llevaron. La madre se estremeció al oír esas palabras. El niño siguió caminando. Vienen cada invierno y se lo llevan todo. Comida. Gente. Sangre. Hoy también se llevaron nuestra agua. Y se ríen cuando ganan. Ellos, no les importa. Finalmente, el chico se detuvo, como si no tuviera nada más que decir, pero el resentimiento en sus ojos aún no había desaparecido. Y fue entonces cuando Kael comenzó. El agua de hoy no era tuya. ¿Qué? El niño parpadeó. No era tuyo, Kael repitió. Y tampoco era de ellos. Pertenece a la alianza. Pertenece a la supervivencia. Eso no es justo. El chico replicó, dejando salir su ira ahora que por fin tenía a alguien que lo escuchaba, y Kael, la guerra es lo que no es justo. Respondió mirando al niño a los ojos con una mirada significativa, una mirada que sabía que el niño comprendería. Perdiste a tu padre el año pasado. Ese dolor es real. Los ojos de la madre volvieron a temblar. Kael no apartó la mirada del chico. ¿Pero crees que tu padre no mató a colmillos de piedra? La expresión del chico vaciló. ¿Acaso crees que tu padre nunca blandió su espada contra el pecho de un colmillo de piedra? ¿Acaso crees que nunca incendió un campamento de colmillo de piedra? ¿Acaso crees que ningún niño de colmillo de piedra ha llorado jamás porque su padre haya regresado con vida? La respiración del niño se entrecortó. Ellos fueron los que nos asaltaron. Intentó replicar. Realizan incursiones porque, de lo contrario, sus familias morirían de hambre. Su tierra no produce alimentos como la nuestra. Es culpa suya. Deberían haber elegido un terreno mejor. El niño dio una respuesta propia de un niño, pero, esa respuesta no funcionaría hoy en día. Tenían mejores tierras. Hasta que tus antepasados se apropiaron de esa tierra y tú empezaste a vivir en ella. Kael respondió y, en un instante, el niño, no supo qué decir. Los colmillos de piedra saquean porque les arrebataron sus tierras, saquean para que sus familias puedan vivir, y nosotros defendemos para que nuestras familias puedan vivir. Eso es una guerra. Aquí nadie tiene razón, aquí nadie está equivocado. Solo hay resentimiento y griega. Sangre. Hizo una pausa, dejando que la verdad flotara en el aire frío. El niño miraba al suelo, en silencio. Entonces Kael se acercó. Tu error de hoy podría haberte matado. Comenzó. Los hombros del chico se tensaron, pero Kael aún no había terminado. Podría haber matado a tu madre. Y esas palabras calaron aún más hondo. Ese sí que dio más fuerte. El niño levantó la cabeza de golpe, con el miedo reflejado en sus ojos. ¿Creías que los colmillos de piedra se habrían detenido una vez que hubieran desenvainado sus espadas? ¿Creías que los soldados de Belmourn habrían mantenido la calma? Hoy no se trataba de un bebé ni de una piedra. Finalmente, la voz de Kael se volvió más fría. Hoy se cumplieron unos 1200 años intentando despertar de nuevo. El rostro del niño se tensó y apretó los puños. Fue entonces cuando la voz de Kael se volvió aún más grave. Tu padre se ha ido, ¿quién protege ahora a tu madre? Los labios del niño se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Tú. Kael le dio la respuesta. No fue un cumplido, era una responsabilidad puesta sobre hombros pequeños. ¿Y qué hiciste hoy? Preguntó Kael. Los ojos del chico se bajaron. Yo casi la pusiste en peligro. Kael terminó por él. Por un lanzamiento que no te devolvería a tu padre. Silencio. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los odias, lo sé. Kael mantuvo la vista fija en el chico. No tienes que quererlos, tú tampoco tienes por qué perdonarlos. Ahora no. El niño parpadeó. Pero obedecerás, Kael añadió en tono firme. Porque si no lo haces, matarás a tu madre con tu odio. El chico tragó saliva con dificultad, sus puños se relajaron lentamente, sus ojos se cerraron con fuerza por un instante, como si estuviera luchando contra algo en su interior. Luego las volvió a abrir. Miró a su madre. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos llorosos. Ella no estaba enfadada con él. Ella también tenía mucho miedo de perderlo. El pecho del niño subía y bajaba. Entonces, asintió. Pediré disculpas.
En el barrio de Stonefan, Kael caminaba con el niño a su lado, la madre del niño siguiéndolo, retorciéndose las manos con tanta fuerza que sus dedos parecían pálidos. El niño mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Parecía alguien que se dirige a un juicio. Y en cierto modo, lo era. Llegaron a un patio más pequeño cerca del límite del barrio Colmillo de Piedra. 2 colmillos de piedra ya estaban allí. Una de ellas era la mujer de antes. Estaba sentada en un banco bajo de piedra, con los brazos alrededor de su bebé. El bebé ya estaba dormido. Aún se apreciaba una leve marca roja en su mejilla, pero su respiración era tranquila. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de un cálido pelaje. Sin embargo, la mirada de la madre no reflejaba ninguna calma. Eran afilados. Mojada. Llena de miedo que se había endurecido en ira. Junto a ella estaba el guerrero Colmillo de Piedra, aquel al que el chico había apuntado. Era alto, tenía cicatrices, un pecho ancho y llevaba un garrote atado a la espalda. Su mirada permanecía fija en el muchacho, como si observara una serpiente. Cuando Kael se acercó, no hicieron una reverencia. Se quedaron mirando fijamente al chico que estaba con él, el mismo chico que había atacado al bebé. Los pasos del niño se ralentizaron. Sus pequeñas manos se cerraron en puños. Kael posó suavemente una mano sobre el hombro del chico, dándole estabilidad. No lo obligó a avanzar, simplemente, lo sostuvo. Los ojos del guerrero Colmillo de Piedra se entrecerraron. ¿Por qué aquí? ¿Por qué traer al niño? Preguntó con su lengua áspera. Vino aquí para disculparse. Kael respondió en la misma lengua. Los labios del guerrero se torcieron. Sus ojos se posaron rápidamente en el bebé dormido. Luego volvemos al niño. ¿Disculpa por qué? Preguntó, entrecerrando los ojos. Entonces Kael se giró hacia el chico y dilo. Habló en un tono tranquilo, pero firme. Los labios del chico se entreabrieron. No salió nada. Sus ojos ardían con la misma rabia que sentía en casa. Una rabia que aún decía. Mataron a mi padre. Kael esperó. La madre del niño se acercó, sus ojos le suplicaban a su hijo que simplemente, sobreviviera a esto. Finalmente, el chico logró pronunciar las palabras con una expresión rígida y desagradable en el rostro. Yo, lo siento. Lo dijo en lengua Belmourn. Su voz era débil. No levantó la vista. Kael lo tradujo a la lengua de Colmillo Pétreo. El chico volvió a hablar, con más fuerza. No debía haberlo tirado. Kael tradujo. Y. No quise golpear al bebé. Kael también tradujo eso y fue entonces cuando el guerrero Colmillo de Piedra entrecerró los ojos. No querías golpear al bebé. Inclinó la cabeza mientras miraba a Kael. Después de todo, hasta ahora creía que todo lo que había sucedido era un error. Y fue entonces cuando Kael habló, esta vez no como traductor, sino de forma independiente. Mentí. Comenzó, mirando a los colmillos de piedra con la misma expresión firme en su rostro. Mentí cuando dije que todo fue un error. Él no estaba jugando a la pelota, él, en realidad quería lanzar la piedra. A ti. Kael habló, mirando al guerrero colmillo de piedra. Un guardia de Belmourn lo vio, intentó detenerlo y, en su intento, lo empujó. Así fue como su puntería se desvió y golpeó al bebé en su lugar. Así que atacar al bebé fue, sin duda, un error, pero su intención era golpear a un colmillo de piedra, golpearte a ti. Por eso lo traje para que se disculpara. Al bebé, a la madre del bebé y. A ti. Kael explicó toda la historia en lengua de colmillo de piedra y cuando los colmillos de piedra la oyeron, entrecerraron los ojos, especialmente el guerrero colmillo de piedra. Mentiste antes. Habló despacio, casi como si quisiera que Kael sintiera el peso de aquello, y Kael, no lo negó. Sí. Él asintió. La madre apretó el abrazo alrededor de su bebé, le temblaba la mandíbula, pero permaneció en silencio. La mirada del guerrero colmillo de piedra se agudizó aún más. Kael tampoco se apresuró a pronunciar sus siguientes palabras. Él también comprendía lo complicada que era esta situación. Y aunque sabía que mentir no era la respuesta correcta, él tenía una razón de peso para hacer lo que hizo. Si no hubiera mentido, alguien habría exigido su ejecución. Reveló su intención y en un instante, el ambiente cambió. Incluso los colmillos de piedra se tensaron. Ejecución. Esa palabra significaba algo pesado, incluso para ellos. Kael miró al bebé dormido, luego a la madre, y luego de vuelta al guerrero. Y si hoy ejecutan a un niño de Belmourn, la tensión aumentará. La gente lo recordará. Lo llevarán consigo como una herida. Y si un niño de Stonefan comete un error mañana, exigirán lo mismo. Habló con tono grave.
Y entonces, ni siquiera yo podré detenerlo. La madre contuvo la respiración y, por instinto, apretó los brazos alrededor de su bebé. La idea de que su hijo pudiera ser ejecutado más adelante, por algún error futuro, algún accidente futuro, hizo que palideciera. El guerrero colmillo de piedra miró fijamente a Kael. Su ira no desapareció, pero cambió. Se volvió más silencioso. ¿Por qué no establecer una regla? Los niños no son castigados. Preguntó. Kael asintió como si esperara esa pregunta. Eso abriría una grieta. El colmillo de piedra frunció el ceño, sin comprender del todo. Así lo explicó Kael en términos sencillos. La gente empezará a usar a los niños como armas. Los empujarán hacia adelante, se esconderán detrás de ellos, los enviarán a provocar peleas, porque saben que los niños están a salvo. Y preferiría que los niños no estuvieran involucrados en esto en absoluto. La madre bajó la mirada. No le gustó oírlo. Pero ella, lo entendió. Kael continuó. Y sí, planeo cambiar las reglas. Pero no ahora mismo, no cuando la tensión es máxima. Necesitamos que las normas sean estrictas hoy. Luego las ajustaremos cuando la gente vuelva a respirar con normalidad. Por un instante, el guerrero colmillo de piedra no habló. La madre miraba fijamente al bebé, como si intentara imaginar un futuro en el que su hijo pudiera verse arrastrado al odio de los adultos. Ella no quería eso. Ella no lo quería en absoluto. Finalmente, el guerrero colmillo de piedra asintió lentamente. Bajó la mirada hacia el niño. El niño seguía allí de pie, con la cabeza gacha. Todavía enojado. Todavía reacio. Todavía, pequeño. El rostro del guerrero colmillo de piedra permaneció duro, pero su voz salió simple, casi brusca. Te perdono. Kael lo tradujo. La cabeza del chico se levantó tan rápido que su bufanda se movió. Parpadeó sorprendido. Había esperado que el monstruo exigiera sangre, que golpeara, que gritara, pero, perdón, eso era lo último que pensaba. Por un momento, el chico creyó que Kael mentía, pero cuando miró al monstruo que tenía delante y su rostro, se dio cuenta de que era cierto. Y cuando se dio cuenta, el niño no sabía qué hacer con ello. Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Kael lo miró y, por primera vez desde que entró en la casa, su expresión se suavizó. Una aprobación discreta y silenciosa. El niño había dado el primer paso. Entonces Kael miró a la madre de colmillo de piedra. Habló con suavidad. Lamento que su hijo haya resultado herido. Lo dijo en lengua de colmillo de piedra. La madre dudó. Entonces asintió levemente. No fue un gesto cálido ni amistoso, pero, tampoco fue de odio. Y por ahora, eso era suficiente. Kael sostuvo la mirada del guerrero colmillo de piedra y asintió en silencio en señal de agradecimiento. El guerrero gruñó una vez, como si eso fuera todo lo que pudiera dar. Y así, sin más, el incidente de Butter Point ha terminado definitivamente. Sin sangre. Sin castigo. Sin venganza. Kael se dio la vuelta y se marchó con el niño y su madre. El chico miró hacia atrás una vez. El bebé colmillo de piedra seguía dormido. En paz. El niño no entendía por qué, pero algo dentro de su pecho, se aflojó solo un poquito. Tras unos 30 minutos, Kael regresó a su casa, donde Lavinia lo estaba esperando. En el instante en que entró, sus hombros se encogieron. Soltó un largo suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lavinia se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y sus ojos violetas serenos. Lo lograste, dijo ella con ligereza. Apenas. Kael se frotó la cara. La mirada de Lavinia lo recorrió como si estuviera buscando heridas ocultas. ¿Les dijiste la verdad? Sí, Kael asintió. A los colmillos de piedra no les gustó. No lo harían. Lavinia asintió como si ya lo esperara. Pero no podíamos mentirles. Kael se sentó lentamente, como si la silla fuera lo único que le impedía caerse. Apenas es el segundo día, y ya empiezan a aparecer las primeras grietas. Murmuró con voz agotada. Los labios de Lavinia se curvaron en una pequeña sonrisa irónica. Las grietas siempre estuvieron ahí, ahora son simplemente, más evidentes. Kael la miró. Esto nunca se suponía que fuera fácil. Lavinia murmuró. Kael exhaló otro suspiro. Entonces Lavinia inclinó ligeramente la cabeza, como si acabara de recordar algo. Tú tampoco podrás entrenar hoy. Kael la miró fijamente por un segundo. Entonces se rió. Lo sé. Lo admitió.
Después de todo, hoy era el primer día en que los Colmillos de Piedra y los Belmourn debían trabajar juntos. Sí, justo después del incidente del agua, se suponía que los Colmillos de Piedra debían unirse no solo al ejército de Belmourn, sino también a su forja, su refugio de cabras, su terraza agrícola, el hogar de sus tejedores e incluso asistir a las clases de magia de Lavinia. Este iba a ser un día muy, muy largo.